Dust to Dust. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de Ruby, todos los derechos a sus respectivos creadores. Si este tipo de historias te ofende, deja de leer ahora. Capítulo 3. Paleozoico, Cámbrico. Equipaje. Cheque. Papeleo. Cheque. Ropa adecuada y cómoda para el largo viaje que tenía por delante. Cheque. Pelo recogido y descendido exactamente a 15,6 de la vertical. Cheque. Implacable expresión adornada. Cheque. Todo fue a la perfección, excepto que no lo era. Por muy precisas que ocurren las operaciones del aeropuerto a su alrededor, por muy mecánicamente que todo el personal se ocupará de sus asuntos cargando su contingente de equipaje en la nave privada, por muy prístinamente blancos que ocurren los suelos de mármol pulido, todo estaba mal. O tal vez fue ella. Sentir que faltaba una pieza, negándose a suspirar y dejar que las arrugas molestaran su joven rostro, se tocó distraídamente la nueva cicatriz justo debajo de su ojo izquierdo. Picadura dolorosa que le recordaba una vez más su soledad, lo cual no era del todo malo. En concreto, su ausencia. El escozor se convirtió en un latido, luego un hormigueo, luego un zumbido justo al borde de su conciencia. Bien, veo que aún no te has ido. Giró sobre sus talones y casi se derramó sobre el suelo perfectamente pulido. Invierno. Un rostro casi idéntico mirándola fijamente, mutado por la experiencia y ganada por la edad, y una leve sonrisa en lugar de ese casi ceño fruncido. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿What? Sonrisa todavía en su lugar, pero los ojos transmiten esa icónica advertencia de hermano mayor. ¿No puedo ir a despedir a mi hermanita en su viaje al extranjero? Lo más probable es que no tenga otra oportunidad de verte durante al menos un año. No se dijo que podría ser más que eso. Mucho más, considerando la forma en que sus vidas parecían divergir. Independencia llevando a las hijas casi idénticas en diferentes direcciones. Aquí. Antes de que tuviera la oportunidad de disculparse o comentar sobre esta desagradable verdad, Weiss se vio obligado a reconocer el objeto que le apoyaron y que estaba mirando hacia abajo. Winter despojándose de esa cosa singular que estropeaba la imagen inmaculada y uniforme de un soldado. Esto es, tomando la pequeña caja en la mano antes de que ni siquiera reconociera lo que era. Invierno, no puedo, no lo necesito. Ella insistió con esa voz de mariscal que hacía que los subordinados se alinearan con una simple declaración. La doctrina no permite usar joyas mientras se está vestido. Además, ese exterior que estaba surcado y arreglado mientras el edificio a su alrededor se hundió por un momento imperceptible. Creo que mamá hubiera querido que lo tuvieras. La verdad era que apenas se lo merecía, habiéndose fugado con la posesión en un ataque de despecho adolescente por su insensible padre, esa misma enemistad de larga data que la hizo abandonar la escuela y unirse al ejército, llevándose el recuerdo con ella. Esta admisión no fue expresada, se estiró y abrió la caja del tamaño de un sándwich en la mano de su hermana para revelar el artículo que descansaba sobre el terciopelo azul bebé dentro. Muy diferente a otras posesiones de Schne, esta no tenía nada de la heráldica de la familia. El mito y el prestigio lo tienen siendo mucho más antiguo que incluso el reino de Atlas. Aunque la veracidad de esa sustentada difícilmente podría confirmarse considerando cuántas veces había sido reparado y reelaborado en su innegable larga vida útil. Los tasadores expertos solo pueden determinar que una pieza era de procedencia tan antigua, la única que existió sin cambios a lo largo de sus innumerables reencarnaciones. Weiss se perdió en los colores violetas que ondulaban lánguidamente bajo las frías luces fluorescentes. Comprometida durante un rato con esta piedra preciosa cuyas fracciones internas eran tan intrincadas como el resto del objeto, dejó que sus ojos vagaran por el resto de la faceta reconocidamente hermosa. La pulsera de plata casi criminalmente simplista, dando vueltas y entrelazándose en la parte superior en vides cuidadosamente elaboradas. Sobre cuyas hojas descansaba un escarabajo solitario cuyo abdomen poseía ese cristal de polvo singularmente deslumbrante, no más grande que la uña de su dedo meñique. Otro aspecto extraño del artefacto. Algunas opiniones tomaron al insecto como un signo de opulencia, una flora y fauna inaudita en los gélidos climas del norte, adornando uno de los atavíos más prestigiosos de la familia, una muestra de poder de largo alcance. Otros dijeron que era evidencia de sus orígenes antiguos, que datan de mucho antes de los reinos, mucho antes de que los continentes hubieran llegado a sus posiciones actuales. Ni a Weiss ni a Winter les importaron estos rumores. Para ellos, su historia era solo reciente, uno de los últimos recuerdos de su madre. No es algo que se deba usar a diario. El anciano instruyó distraídamente, uno nunca diría, débilmente.
Solo para ocasiones especiales. Me haré cargo de ello. Weiss aseguró, cerrando lentamente la tapa por su propia voluntad y aferrándose a ella junto con su hermana, sus manos superpuestas. Lo prometo. Primero y ante todo, cuídate a ti mismo. Después de ese breve destello de vulnerabilidad compartida, la anciana volvió a su pulida personalidad militar. No puedes hacer nada si no eres lo suficientemente fuerte para hacerlo. Correcto. Weiss respondió con humildad y una cabeza inclinada, apretando la caja contra su pecho. Crepitando, llegó un anuncio por megafonía, insistiendo en la partida inminente de su nave. Al ver que se les había acabado el tiempo, Winter se permitió un breve gesto más de parentesco mientras colocaba una mano sobre ese hombro recatado. Tengo fe en ti. Más que eso, Winter tenía fe en las precauciones que había tomado para asegurarse de que así fuera. Sin embargo, ciertas cosas permanecerían para siempre sin decir. Cosas quizás más importantes que incluso esas acciones preventivas. Al ver a su hermano menor abordar su barco, el zumbido perpetuo como el tinnitus se desvaneció lentamente de su mente. La puerta del mamparo se cerró y el calor como el brillo de una estrella distante se extinguió abruptamente, dejando a Winter en su estado natural por primera vez en años. Bajo las insensibles luces blancas, silencioso, frío y solo. Finalmente, no más conversaciones triviales incómodas o cosas de conocerte. Por fin puedo dejar que mi bebé hable. ¿Tu arma habla? No es de extrañar que fueras tan genial con un cristal de polvo consciente. Evaluando el arma con una brusquedad que desmentía su interés, Naruto estudió la forma compacta junto a su compañero como si fuera un viejo amigo al que no habían visto en años. Abriendo y luego cerrando la boca de nuevo, Ruby tuvo que recordar su situación en medio de la incredulidad del olvido del ser supuestamente antiguo. Es solo una forma de hablar. O podría jurar que sonaba un poco decepcionado, más que avergonzado. ¿Cómo se supone que iba a saberlo? Estos días todo es interactivo. Incluyendo cristales de polvo, marcó distraídamente, asegurándose de desviar este pensamiento de dicho objeto. Quiero decir, ¿tu guadaña tiene que, 3 formas? ¿Es realmente tan exagerado suponer que también tiene algunos dispositivos electrónicos de lujo? Concediendo el punto de Naruto, luego considerando las aplicaciones de una guadaña de francotirador artificialmente inteligente, Ruby fue apartada de sus intrigas por la conversación que había estado manteniendo automáticamente con su hermana hasta ese momento. ¿Qué fue eso de nuevo? Ruby preguntó con disgusto, frotándose la nuca frente a un curioso Yan. Lo siento, me perdí lo que dijiste. Me pareció ver un rasguño en Crescent Rose. Dijo la anciana con una sonrisa y un oído comprensivo mientras se quitaba su propio orgullo y alegría, confirmando que su cabello rubio todavía estaba inmaculado en su lugar. Solo estaba diciendo que tal vez quieras considerar hacerte amigo de alguien nuevo. Ya sabes, por si acaso, no estamos en el mismo equipo. Llevándose una mano al pecho con horror, Ruby, sin darse cuenta, sofocó el cristal escondido debajo de su blusa con esta emoción horrorizada. Sin embargo, antes de que ella pudiera protestar por este abandono de hermanos, él intervino en apoyo. Ella tiene razón, ya sabes. Es posible que no puedas elegir con quién formar equipo. Recordándole su propio encuentro con un destello de serenidad, y a Naruto de un tiempo muy, muy lejano. Además, te prometo que seguiré aquí, pase lo que pase. Querer creer en esto le dio algo de consuelo, pero aún había algo que deseaba saber. Pero cuando no hablas, es difícil recordarme que estás ahí. Como el otro día con Weiss, no dijiste nada. ¿Cómo es eso? Realmente podría haber usado más entrenamiento allí, ¿cierto? Pero todavía estoy siempre aquí. Un pulso débil pero innegable la recordó y la consoló, pero la pregunta perceptible no había sido desterrada y él suspiró. No es mi lugar vivir tu vida por ti. No puedo hacerte amigo o pelear tus batallas. Hay algunas cosas que tienes que hacer tú mismo y solo puedo ofrecerte consejos. Amargamente admitió que eso parecía ser lo único que era capaz de hacer ahora. La impotencia era algo con lo que había estado aprendiendo a lidiar durante los innumerables siglos que habían pasado, pero nunca se volvió más fácil cuando sabía que había alguien a quien le vendría bien su ayuda. Bueno, ¿qué pasa después de que exploté? Realmente me vendría bien algún consejo sobre qué hacer entonces. Ruby, por supuesto, no tenía forma de saber qué tan experimentado era Naruto con ese tipo de cosas. Ella sintió, y con razón, que él debería haber pedido algo más que unas pocas palabras débiles de apoyo. Saber que debería haberlo hecho y que podría haberlo hecho no fue más fácil para Naruto. Lo sé. Lo lamento. Ruby hizo una mueca cuando recordó una vez más que estaba hablando con una entidad empática.
Como he dicho, ha pasado un tiempo desde que tuve a alguien vivo con quien hablar. Algunas cosas que he olvidado cómo expresar, o tal vez son nuevas en este formulario. No siempre sé cómo ponerlos en palabras. Ayer me distrajo un sentimiento. Otra emanación de la piedra viva, contemplación o tal vez tratando de emular lo que había experimentado. ¿Era como nostalgia? No, no sé exactamente lo que estaba buscando, y en realidad tampoco estaba buscando nada. Era más como magnetismo. Una sensación de atracción así, pero emotiva. Como si hubiera algo que se suponía que debía encontrar cerca. Distraída de la misma manera por las pontificaciones de Naruto, Ruby ignoraba la forma en que su hermana la miraba. Al ver el lindo puchero de concentración, uno podría perdonar a Yang por pensar que estaba presenciando un punto de inflexión en la maduración de su hermano infantil. Poco para saber que ella tenía razón. Oye, no hay necesidad de volverse introvertido conmigo ahora. Unámonos a los demás y salgamos a los acantilados para la prueba. Asintiendo con un asentimiento preocupado, Ruby siguió a su hermana sin darse cuenta de los demás y sus interacciones. Tampoco era consciente de que una vez más su pareja se había quedado en silencio, perdida en sus propias aprensiones y cavilaciones. La sensación había vuelto, notó Naruto. Algo así como la vida aún no lo era, el ex Toazage trató de identificar la sensación persistente en el fondo como un olor acostumbrado, solo perceptible cuando se había ido. Aturdido por la abrumadora proximidad de Ruby, conocía la sensación demasiado bien como para confundirla, a pesar de su mutación. Tenían compañía. Nerviosismo, ansiedad, anticipación, temor. A pesar de lo que uno pueda pensar al ver su semblante imperturbable, sus registros impecables o su herencia pedigrí, estas eran emociones con las que estaba íntimamente familiarizada. Como caminar sobre una ampolla, simplemente estaba acostumbrada a lidiar con ella hasta el punto en que desarrolló un callo en forma de un exterior duro y abrasivo. Si tan solo pudiera convertirse completamente en piedra, su padre probablemente estaría feliz con eso. Una pieza de exhibición, incapaz de hablar, de pasarse de la raya. E incapaz de sentir, el corazón endurecido hasta la médula como uno de los caballeros mecánicos que defendieron su antiguo reino. Eso estaría bien. Sería sencillo, al menos, no sentir, no tener que elegir. A pesar de que actualmente no tenía otra opción, se vio obligada a pararse en una plataforma que se parecía sospechosamente a una catapulta. Dispositivo inquebrantable que estaba listo para lanzarla a un bosque denso y peligroso sin dudarlo. Un desierto que no cedería cuartel y no le daría preferencia a un aliado capaz. A veces, con todas estas probabilidades en su contra, le parecía que estaba destinada a pasar por dificultades. Entonces recordó que esta era su elección. Tal vez por eso estaba tan nerviosa. Tocando esa cicatriz autoimpuesta debajo de su ojo izquierdo otra vez para sentir la punzada penetrante como la amargura del invierno que tanto amaba, y recordar su convicción. Ya no había vuelta atrás, no tenía sentido dudar. Emigrando a la parte posterior de su cráneo, un latido auditivo comenzó a acompañar al físico, latiendo de acuerdo. Está bien, Weiss, susurrando para sí misma, mi tenaster vivo en su agarre. Hagámoslo. Con todo, Naruto reafirmó su elección en Ruby. Cantidad adecuada de ligereza junto con una habilidad honesta que bordeaba la genialidad, todo sin la actitud que normalmente lo acompañaba. Cuanto más pensaba en ello, ella era como una combinación de él y Sasuke en estos aspectos. Sin embargo, pensar en su antiguo amigo barra rival oscureció su estado de ánimo y enfrió su tono mientras descansaba entre las capas de ropa de Ruby. Solo podía esperar que ella no compartiera la misma relación con sus compañeros de equipo que él tenía. A pesar del hecho de que finalmente se había reconciliado con Sasuke después de años de ser su némesis, no la dejaría pasar por ese tipo de angustias si pudiera evitarlo. Afortunadamente, no se dio cuenta de este punto frío contra su calor radiante, limpiándose una gota de sudor de la frente mientras despachaba al último Beowulf con un esfuerzo descuidado. También estaba culpablemente agradecido de que ella estuviera ocupada con este obstáculo menor mientras continuaba tratando de localizar la sensación que había identificado antes. Se está escondiendo de mí. Se dio cuenta con disgusto. Sea lo que sea, sabe que lo busco y no quiere que lo encuentren. Si bien normalmente esto lo perturbaría, en sus años más jóvenes lo impulsaron a hacer algo tonto, el tiempo y la experiencia le enseñaron cierta cantidad de paciencia. No es que pudiera hacer mucho de todos modos, no serviría de nada alertar a Ruby sobre este problema. A pesar de que viene algo más, casi imperceptible frente a su miope búsqueda de la presencia oculta, esta era similar pero más difusa, aunque mucho, mucho más cercana. ¿Qué?
Sobresaltada por esta revelación, y recordando la última vez que había ignorado su consejo, Ruby se dio la vuelta con Crescent Rose transformado en su forma de rifle y apuntó al primer movimiento en el arbusto que podía sentir. ¿Quién está ahí? Sin sonar como ningún Grimm que hubiera escuchado, Ruby bajó rápidamente su arma antes de que el humanoide emergiera ruidosamente de la maleza. Naruto se dio cuenta de que no tener rostro tenía algunas ventajas. Como no tener que elegir entre una expresión de sorpresa, exasperación, hilaridad, conmiseración, ira o aceptación. En cambio, mirando al recién llegado, podría bastar con, interesante. Tal vez hablar de su antiguo rival había maldecido a su actual pareja. Más agradable creer eso, luego creer que fue el destino el que volvió a juntar estas dos dicotomías. Vacilante, la figura vestida de blanco trató de pensar en alguna excusa para el poco digno sonido de sorpresa. Hola. Exteriormente, Ruby estaba tratando de ser cordial aunque no lograba ocultar su consternación. Oh no. ¿Qué hago? No podía culpar a Naruto por su silencio, enfado, espanto, frustración, desilusión, cosas a las que estaba acostumbrada, en pequeñas dosis, no preparada para esta juerga y lista para purgarse de estas emociones de inmediato. No estaría de acuerdo con la cara de la familia Schne, pero por una vez a ella no le importaba un carajo. Ustedes. Mittenaster levantó la muñeca antes de que se diera cuenta. Antes de que su cuerpo actuara por sí solo y se abalanzara sobre la otra chica, trató de contenerse, de educar sus temperamentos fluctuantes. Esto no puede estar pasando. Ilógico. Está bien, esto está sucediendo, pero no es justo. Ilógico. Cierto, elegí Beacon en lugar de Atlas, así que supongo que no hay nadie a quien culpar sino a mí mismo. Pero en realidad, ¿quién tiene una manera tan estúpida de asociarse con sus estudiantes? Lógico. ¿Qué harían si tuvieran dos personas que simplemente no pueden trabajar juntas? Seguramente debe haber alguna forma de evitar tenerla como pareja. De hecho, ¿quién me impedirá simplemente alejarme? Sería mi palabra contra la suya de que me vio. A punto de hacer eso, un zumbido palpitante la hizo mirar hacia el pequeño espacio entre los árboles, donde se podía ver un poco de cielo. Flotando allí, casi invisible contra el fondo pálido, había un dron con su óptica fijada directamente sobre ellos. Al darse cuenta de que no podía salir de la sociedad, su mente en pánico volvió a buscar opciones. Entonces, no puedo simplemente abandonar ahora que nos han visto, eso estaría en contra de las reglas. Lógico. Pero todavía debe haber una manera de salir de esto. Quizás después del examen pueda quejarme con el director. Lógico. Sí, ese es un buen plan. Solo necesito arrastrarla hasta que podamos completar este examen. Lógico. Bien, hagamos esto. Volviendo su atención a la amenaza roja que también parecía estar distraída por esta confrontación, volvió a adornar su aire real y salió pavoneándose del arbusto con determinación. Mira, señaló con un dedo a la sorprendida Ruby, trabajando duro para usar la mano sin su arma. Sé que no somos amigos, ni siquiera nos gustamos. Así que, terminemos con esta prueba y luego podemos averiguar cómo reasignarnos, ¿de acuerdo? Bien. Sin esperar confirmación, Weiss se alejó en la dirección opuesta a la que había venido, sin molestarse en comprobar que era el camino correcto y sin quedarse a escuchar el susurro demandante de su nueva pareja. Pero, quiero que seamos amigos. En ese momento, Naruto también se había recuperado y, afortunadamente, Weiss tampoco lo escuchó. No te preocupes, Ruby. Cuando la nieve se vuelve pesada, los árboles simplemente se doblan y la sueltan. Sin que ella lo supiera, citando otra canción que había pasado por su mente. Ella se recuperará, confía en mí. Me gustaría pensar que soy bastante bueno juzgando el carácter. A pesar del cambio de opinión y todos los indicadores a la inversa, Ruby estuvo tentada de confiar en su pareja, siguiendo sus consejos y apresuradamente siguiendo los pasos de la niña pálida cuando se dio cuenta de que se estaba quedando atrás. Mientras tanto, Naruto reprodujo las siguientes líneas del verso en su cabeza, sopesando su actitud. Entonces, ¿cuántos huesos rotos se necesitan para saberlo? Ya se había llevado sus bultos, y si aún le quedaban huesos los tomaría también para Ruby. Lo que había dicho antes era cierto, y no podía ayudarla con todo. Habría dolor, y él solo rezaba para no darle un consejo que la llevaría a más de lo necesario. El dolor no era algo que le gustara, aunque no podía mentir y decir que no se estaba acostumbrando rápidamente a él. Teniendo en cuenta su futura carrera, tendría que hacerlo.
Además, sabiendo la forma no tan honesta en que había llegado a calificar para dicha carrera, tenía mucho que hacer para ponerse al día y seguramente le esperaba mucho más dolor en este esfuerzo. Plenamente consciente de que no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo, Jauneart todavía quería tratar de evitar cualquier oportunidad de torturarse a sí mismo en exceso. Lamentablemente, no había funcionado hasta ahora. Jaune, la voz a su espalda sonaba nerviosa para él, pero Jaune sabía que debía haber sido una conciencia aguda de que algo salió terriblemente mal. ¿Sientes eso? Después de todo, él también estaba empezando a darse cuenta de lo que estaba mal, y no era ni la mitad de guerrero que su compañero. ¿Lamento desgarrador? Preguntó de vuelta, medio retóricamente, medio genuinamente esperando un poco de empatía. Sí, lo hago. Sin embargo, sintió algo más, la mano aún se aferraba a ese punto brillante que, erróneamente, creía que era la reliquia que se suponía que debían encontrar, y que resultó ser la única luz en esa caverna oscura ahora que su antorcha se había apagado. Sintió que iba a morir. Un chasquido, como si la roca alrededor de ellos cobrara vida, pareció respaldar esto. En ese momento, deseó haberse convertido él también en piedra. Cualquiera de los dos sería un final terminal, pero al menos de esa manera podría evitar el dolor, y habría pedazos para que su familia lo recordara. Todos sus héroes ya eran de piedra, viviendo solo en estatuas o como nombres grabados debajo de epitafios en tumbas. Su padre, su abuelo, su bisabuelo, hasta el infinito en la historia no registrada. En comparación con ellos, ¿querría su familia recordar una desgracia? Patético. Él realmente lo era. A su edad, los que había mencionado habían liderado batallones en la batalla, ganado torneos, salvado reinos y liberado la esperanza de las manos de la oscuridad. Eran verdaderos guerreros, lo que él siempre había querido ser y finalmente creía que tendría la oportunidad de convertirse cuando ingresó a Beacon. Eso no es lo que te convierte en un guerrero. Cuando has oscilado entre la vida y la muerte tantas veces que no te inmuta, cuando tus manos están empapadas de sangre, cuando tu nombre resuena con infamia en el corazón de quienes lo escuchan, entonces y solo entonces puedes reclamar ese título. Tienes que estar listo para luchar por tu derecho a existir antes de que puedas siquiera soñar con ser un guerrero. Se había estado engañando a sí mismo, podía admitirlo ahora. Sin embargo, poco podía hacer al respecto. Salvo todo eso, su único y verdadero arrepentimiento fue haber atado a Pirra a su lío. Aunque probablemente sobreviviría, era fuerte, a diferencia de él. Tienes razón. ¿Por qué no pude haberla conseguido? ¿Qué pasa con mi suerte y los rubios molestos? Al menos el último tenía cojones. Tal vez lo que sea que estuviera en esta cueva con ellos pasaría la mayor parte del tiempo masticando su carne fibrosa, dando tiempo al pelirrojo a escapar, encontrar otro compañero y completar el examen. Espera, ¿qué? Lo que sea. Mira, ¿quieres sobrevivir, mocoso? Por un momento, cuestionó esto. Si realmente quería, o si prefería caer semi-heroicamente. Además, cuestionó qué era esa voz, ya que seguro que no era su conciencia. No existe tal cosa como una muerte heroica, créeme chico. Ser un guerrero se trata de sobrevivir. Y a menos que quieras terminar donde estoy, será mejor que escuches todo lo que tengo que decir. Jaune. Quizás podría pelear. Usar esa espada atada a su cintura para morder y raspar para salir de esto. Tal vez esta voz cruelmente divina fue una especie de despertar que le enseñaría cómo manejar, corre. Recordando finalmente que esa también era una opción. Todos se quedarían quietos por 2 segundos. Esa era ciertamente una pregunta. Era mucho pedir de los 8 adolescentes alborotadores que se habían reunido al azar en las ruinas y estaban bajo varias presiones, incluido el reloj en constante marcha. La amazona bronceada y su incompetente compañero acababan de ser golpeados en el campo de batalla y estarían aturdidos al menos durante ese tiempo. Estaba superando los límites superiores de la paciencia de la hiperactiva pelirroja que llegó en el Ursa Major. Y la heredera muy nerviosa realmente no tenía otra opción en el asunto, ya que la llevaban montando una escopeta en la garra de Nevermore. No tan inesperado, en la estimación de Naruto. Jan? Señalando a su compañero varado mientras que al mismo tiempo suplicaba a su otro compañero qué diablos quería decir con eso y qué debería hacer ella al respecto. Hagas lo que hagas, no, ella se está cayendo. Con un suspiro interno, Naruto admitió que debería haber esperado que Ruby hiciera algo imprudente en algún momento. Su propia juventud no se había caracterizado por las mejores decisiones, enfrentándose a bestias de similar estatura cuando sus aliados estaban en peligro. Había, sin embargo, una clara diferencia entre sus riesgos y los de Ruby. Tengo esto.
Naruto marcó la forma en que Ruby se lanzó a la refriega para enfrentarse al amenazador arácnido. Sin duda ella era rápida, más rápida de lo que él había sido, sin duda, manteniendo un squash por delante de las plumas ferrosas que llovían sobre ella desde arriba. Sin duda también que se estaban acercando rápidamente y eventualmente la atraparían antes de que alcanzara su objetivo. Uf. Dejándola atrapada a través de la capucha de su capa. Indefenso cuando el Deathstalker se acercó y, a diferencia de él, sin el beneficio de un demonio dominado para darle un impulso de energía, o la buena gracia de la suerte de Uzumaki, ella, sin embargo, lo tenía. Entonces, cuando ella se encontró en el fondo de una de sus decisiones temerarias, él ya estaba revisando la lista muy corta de opciones disponibles para él antes de que el escorpión gigante terminara de caminar hacia ellos. Estaba empezando a ponerse un poco nerviosa cuando él finalmente se decidió por una de las técnicas más antiguas, veneradas, temidas y usadas en exceso para salvarla del daño. El te dije así que no jutsu. La garra amenazante del tamaño de una retroexcavadora no era tan aterradora cuando estaba congelada en un bloque de hielo, y la criatura a la que estaba unida luchó por quitarla como un niño que hubiera lamido un poste de luz congelado. Eres tan infantil. En un tono que lo hizo erizarse contra su camiseta, Weiss reprendió a su pareja. Y tonto, e hiperactivo, y ni siquiera me hagas empezar con tu estilo de lucha. Pero, admito que puedo ser un poco difícil. Entonces, si vamos a hacer esto, tendremos que hacerlo juntos. Para él, la intervención de Weiss no fue una sorpresa, incluso si no lo había sentido en el último segundo. Aunque ella mantuvo un exterior cauteloso, él podía ver a través de eso sin esfuerzo. Tanto por las sutiles emociones que exudaba, como porque conocía su tipo como el corte de su cabujón. ¿Ves? ¿Tengo razón, o tengo razón? Naruto gruñó, sabiendo que Ruby no podía replicar mientras aceptaba la mano de la otra chica. Ahora, si quieres vencer a estos muchachos, te sugiero que escuches todo lo que tengo que decirte antes de volver a correr de cabeza hacia el peligro. Poniendo incluso esta posibilidad abismalmente cerca de cero, decidió hablar rápido. Al reunirse con los otros posibles estudiantes, Ruby se quedó en silencio mientras dividía su atención entre escuchar el cristal extrañamente sabio en la batalla y vigilar su entorno. Al ver que la testaruda joven iba a permanecer en silencio por un tiempo, los demás buscaron entre ellos a alguien que tuviera una idea sobre cómo escapar de su situación. Bueno, tenemos lo que vinimos a buscar. No sirve de nada quedarse, ¿verdad? Esta joya de lógica perezosa provino de la chica de cabello negro con la que la hermana de Ruby se asoció, y rápidamente encontró aceptación dentro de su grupo acumulado de 8. ¿Correr y vivir? Ese es un plan que puedo respaldar. Como si eso no fuera lo que había estado haciendo todo el tiempo, Jaune habló antes de hacer una mueca ante un golpe desconocido a su tierno ego, disfrazando el reflejo con una mano detrás de su espalda que también ocultaba algo en su palma cerrada. El acuerdo fue casi unánime y se dividieron intuitivamente en grupos de 2 o 3. Huyeron sin decir palabra, demasiado concentrados en cubrir la retirada como para bromear. Incluso en una situación que debería haber sido vista como vergonzosa, Naruto estaba complacido por su compañero. De hecho, no le había dado mucho, como prometió, simplemente haciendo observaciones de las que había sido testigo durante el breve conflicto. Dependía de ella usar esta información para aprobar el examen, sin mencionar asegurarse de que sus camaradas lo hicieran de manera segura, razón por la cual brillaba con orgullo desde la parte trasera de la manada, mientras Ruby se aseguraba de ser la última en retirarse y de que ningún desafortunado rezagado se quedara atrás. No era solo una manifestación de aprendizaje, sino de su actitud inherente. ¿Estás viendo esto, viejo? Concentrándose en el dron que estaba tan lejos, que era menos que un mosquito en el aviso de Nevermore, Naruto escuchó alto y claro las misivas electrónicas que enviaba de un lado a otro a su controlador. Solo podía imaginar las caras de los adultos mientras miraban. Allí, sin verse afectada después de varios minutos de correr, la campeona de Mistral dirigió la punta de su lanza hacia la telaraña de ruinas que se extendía entre ellos y su línea de meta. Tenemos que cruzar y de alguna manera volver a subir ese acantilado. Bien, entonces, vamos a... No. Bruscos y firmes, los demás giraron la cabeza. Si saliéramos, seríamos patos sentados. ¿Eres tonto? Una Weiss resoplando cuestionó a su pareja. Tenemos que cruzar para volver a Beacon. Además, somos patos sentados aquí. Reconociendo los 3 puntos, Ruby se mordió el labio con concentración. Deberíamos regresar al bosque. Ese es. Ella está en lo correcto.
Aunque parecía menos seguro de sí mismo, el segundo lugar en la categoría de estudiante más torpe habló. Solo hemos superado al de Darkstalker y sacudido a Nevermore atravesando el bosque. Pero en el momento en que salimos al aire libre, perdimos la ventaja. Los árboles nos ocultarán, y además deberían continuar ralentizando a ese bicho grande. Cuanto era discutible, ya que todos escucharon los estruendos reveladores de la silvicultura cada vez más cerca. Es un arácnido. Al darse cuenta de que había un momento y un lugar, Weiss cambió el rubor por un resoplido. Simplemente estaríamos perdiendo el tiempo yendo en la dirección equivocada, estamos perdiendo el tiempo ahora. No, tendríamos que encargarnos de ellos tarde o temprano. Ruby confirmó con una seriedad que hizo retroceder a la chica mayor. Y prefiero que sea ahora, en nuestros términos. Estoy contigo, hermana. Para aumentar aún más la confianza que inspiró Ruby, Jan estrelló los puños. Así que, ¿cuál es el plan? Hagamos lo que hagamos, será mejor que lo hagamos rápido. A pesar de su enérgico amigo, Liren no se sentía cómodo con tanta emoción. No es que dejara que se mostrara detrás de su máscara de estoicismo. Espera, no estamos de acuerdo con esto en serio, ¿verdad? Sí. Al no traicionar sus motivaciones, la pareja de Jan rompió su personalidad de voz suave. Que tiene sentido. Lógico. Bien. Confío en que al menos tienes más de un plan que solo correr y esconderse. La mirada pensativa que Weiss recibió a cambio no inspiró esperanza, y no por primera vez se preguntó en qué se había metido. Por quinta vez en tantos minutos, mientras permanecía sentada en su callado entre los árboles, Blake se preguntó qué la había poseído para aceptar este plan. Menos un plan y más como un esquema descabellado, podría haber sido excusado por tener una ventana tan estrecha con la que prepararlo. Sin embargo, eso no explicaba su asentimiento. ¿Fui realmente tan rencoroso con los Schimee que me pondría en peligro? No, ponerse en situaciones desfavorables era algo en lo que estaba bien versada. Y ahora había aceptado que estaba más calificada que la mayoría para escabullirse ilesa y, por lo tanto, era una candidata bastante buena para este tipo de trabajos. Probablemente porque pensó que convertirse en cazadora era una buena idea en primer lugar. Además, no eres realmente el que se expone, ¿verdad? Al recordarle al que había sacado el palo corto a propósito, Blake tuvo que preguntarse cuál era la motivación de la rubia. Jaune se preguntaba lo mismo, porque apenas puedes controlar tu vejiga, y mucho menos tus emociones. Llegó el gruñido insensible que Jaune apenas escuchó por encima del sonido de sus dientes castañeteando. Así que deja de volar y man up. Pensé que quería ser un luchador. Sí, no es un cebo. Uno y el mismo mocoso. Eres una herramienta, lo que sea que se necesite de ti. Y ahora mismo, te has encontrado en la posición poco envidiable de ser uno de los pocos con iniciativa, lo que te convierte en un líder. Y eso requiere aún más sacrificio. Una vez más, incapaz de refutar la lógica o el tono de la voz, Jaune se concentró en la hoja que traqueteaba en sus manos. Y aprieta tu agarre, amplía tu postura un poco, deja de andar pesadamente sobre tus talones a menos que quieras perderlos. Si quieres sobrevivir a tu primer día como blanco móvil, será mejor que estés preparado para correr. Una parte de él quería protestar, declarar que estaba cansado de correr. Eso fue hasta que el de Darkstalker se abrió paso entre la maleza que quedaba entre ellos y le golpeó la cara a Punchinello. Molesto, chilló cuando Jaune logró tropezar hacia atrás con su escudo encajado entre él y un destino aún menos envidiable. Escupir loco después de perseguir estos bocados durante años, literalmente, como descubrió el joven para su disgusto cuando el líquido negro verdoso salpicó contra su armadura plateada. Correr volvió a ser una opción atractiva, pero la red que establecieron ya había comenzado a cerrarse a su alrededor. Una cinta negra salió disparada de la sombra de los árboles, partiendo y atando los 4 apéndices izquierdos del Darkstalker. La bestia se tambaleó sobre su costado, ya no le importaba la única mota de miedo frente a ella. Como el aburrimiento, los segundos que pasaron mientras Blake colgaba de cada extremo de la trampa fueron insoportables y largos. A diferencia del aburrimiento, no tenía tiempo para cuestionar sus motivos y solo el suficiente sentido común para preguntarse por qué diablos le estaba tomando tanto tiempo a su pareja. Odio tener que molestarte, con una sonrisa no disimulada por la tensión del esfuerzo, Jan levantó el retoño sobre su hombro y se preparó para lanzarlo como un atladl. Pero tal vez ya es hora de que te vayas. Probablemente se retrasó tratando de pensar en ese juego de palabras. ¿Por qué tenía que estar atrapada con alguien tan problemático? Si bien estaba irritando sus nervios, la interdicción de la rubia fue mucho más molesta para el Grim ya que el tronco del árbol estaba encajado debajo de su tórax.
Pero eso fue todo lo que logró, mientras el escorpión luchaba por pivotar hacia esta nueva plaga con las ramas, haciéndole cosquillas en la parte inferior. Muerte desde arriba. Aunque fue un salto corto, la niña que empuñaba el martillo muy grande fue más que suficiente palanca para convertir esa molestia en un problema en toda regla cuando su golpe descendió del dosel y golpeó la viga de madera. Con la espalda de Jan y la resistente chaqueta de cuero actuando como punto de apoyo, la bestia se volcó en una ráfaga de extremidades que Blake dio a luz cuando la soltó. Los golpes ciegos aplastaron y derribaron varios árboles circundantes, encadenando al arácnido con sus propios esfuerzos por escapar. Clavado. Tanto Nora como Jan hicieron una pausa para este gesto de descaro y chocar los 5 antes de unirse a sus camaradas para lanzar una lluvia de venganza sobre el monstruo varado. Con las gargantas cubiertas por el polvo de pino empalagoso y los ojos abrumados por la savia vaporizada y punzante, los 8 esperaron con cautela hasta que el polvo se asentó antes de declarar la victoria. Algo bueno también, porque no vendría tan fácilmente. Seriamente. No siendo la única que lo pensó, la incredulidad de Ruby no pudo ser contenida y salió de su boca. Más duro de lo que esperaba. Incluso un Grim tan longevo no debería haber sido capaz de resistir su ataque. Sin embargo, dudaba en llamarlo antinatural, ya que todo sobre estas criaturas era la antítesis de la palabra. Esto parecía excesivo. Estoy fuera de polvo. Con el ceño fruncido mientras revisaba sus bolsas y cámaras de sus guanteletes, Jan miró a su alrededor para ver el mismo consenso. Estaba equipado para ataques de área, justificando su propio fracaso. Weiss pesó a Miltenaster contra la criatura herida. No, esto. No creo que el director pudiera haber esperado esto. No, tenemos que seguir intentándolo. Ruby afirmó, aunque notó que ella misma tenía munición de bola de plomo. Incluso si no es para la prueba, no hay nada más que podamos hacer. Bien, pero todavía tenemos que encargarnos de esa cosa. Un dedo rubio señaló a la criatura que gemía, sin mencionar el buitre. Jan señaló con el pulgar la mota negra que flotaba, esperando su oportunidad. Bueno, ¿alguien tiene un plan B? Mirando a las 2 fuentes más probables solo para encontrar que falta una. Al no ver al Jaune, la mayoría asumió que había hecho lo inteligente y se escabulló. Algunos sabían diferente. Imprudente. Irónicamente, Jaune sonrió. Se acerca el plan B. DDS directos a B, no está mal para el final del juego. Si funcionara, sería feliz. Más como Omega. Claramente no tan satisfecho, Jaune pensó que, de una forma u otra, iba a escuchar más de esa voz chirriante y descontenta. Se supone que los últimos recursos no son la primera alternativa. ¿Tienes un mejor plan? ¿Con tu lamentable fuerza? No, con un resoplido y algo que sonaba como una sonrisa, oculto por la textura abrasiva y el hecho de que no tenía boca. Si sobrevives, tenemos que trabajar en eso, así como en planes que no impliquen que te maten. Es impropio de un líder. Lo tendré en mente. Recordando el tiempo que le tomó saltar sobre el vientre volcado del Deathstalker, el resto de él seguramente no duraría mucho más que eso. Tratando de encontrar su equilibrio en la criatura que se retorcía como en la cubierta de un barco en una tormenta, miró hacia el horizonte. Ahuecando sus manos para proyectar su voz temblorosa. «Oye, Birdbrain». El sonido de su propia voz lo hizo estremecerse, sobre todo porque el ave que volaba en círculos, vaciló en su vuelo y dio vueltas. Lejos pero acercándose rápidamente, Nevermore perfeccionó su miedo. Tragando saliva, se dio cuenta de que había tenido la bendición de dejar de pensar. De lo contrario, podría estar teniendo pensamientos improductivos. ¿Qué está haciendo Jaune? Al ver por fin a su compañera rubia, Jan interrumpió la deliberación presa del pánico. Este no es momento para estar tonteando. Weiss amonestó. Jaune. Ignorando los comentarios a favor de la seguridad de su pareja, ignorando la decisión lógica que era huir, Pirra se abalanzó hacia adelante solo para que una mano rápida la detuviera. ¿Qué estás haciendo? Baja de ahí. Jaune lo ignoró todo, incluida la raya negra de la bomba en picado que le gritaba, y se concentró en juguetear con la espada que sujetaba con tensión. Notando lo inútil que fue, toda su vida. Y esperando el no tan silencioso acuerdo sobre este punto. Nunca llegó. Relájate, chico. Los ojos que estaban dirigidos a la masa negra ondulante debajo de él parpadearon ante el comentario poco característico. Quería estar molesto, pero no podía. Tu agarre, chico. Está demasiado apretado ahora. La indignación reemplazó a la incredulidad. ¿Cuál era el punto de esta lección ahora, cuando prácticamente podía sentir las garras como sierras en la parte posterior de su cuello?
Prácticamente podía ver él, vio la bomba en picado de Nevermore directamente en la piel expuesta del Deathstalker, desgarrándola en pedazos y la fuente de sangre negra instantáneamente sublimada en una niebla extática que los inundó a todos. Nunca llegó. Imprudente. Reconociendo el comentario, notó que claramente no provenía de la fuente habitual, el tono jovial sin disimular y proyectando una sonrisa amistosa en su conciencia. ¿Estás bien, Jaune? ¿Fue él? Parpadeó, podía parpadear. Podía ver, podía pensar. El cuerpo estaba intacto, aunque cómicamente fue llevado en los brazos de una niña de casi la mitad de su tamaño. Él no se estaba quejando. Escuchó una amarga queja emanar del bulto oculto en el dorso de su mano debajo del guante de piel de cerdo. Otra garantía más de que esto era así. Ese sí. Gracias, Ruby. Eres bienvenido. Sin embargo, antes de que pudiera dejarlo sobre sus pies inestables, Nevermore les recordó que solo habían solucionado la mitad del problema. Lo hizo con una catástrofe de plumas lanzadas en todas direcciones desde su agitado batir de alas. Aférrate. Así lo hizo, justo hasta que ella sin gracia lo depositó donde el resto de su manada se había puesto a cubierto, sacándolos del peligro con una floritura de pétalos de rosa que fueron masticados a su paso. Bien hecho, espantapájaros. Jan fue el único que lo saludó con algo parecido a una sonrisa, reforzada por los alegres pulgares hacia arriba, pero restó valor al tener que agacharse debajo de otra flecha que casi le cortó el cabello y los condenó a todos. Jaune. ¿Estás bien? Demasiado preocupada para ser feliz, Pirra se deslizó junto a su compañero y maltrató al niño conmocionado para comprobar si tenía heridas. Genial, toda la pandilla está aquí. Ahora podemos morir juntos. Aunque pesimista, nadie habló para contradecir esto. Por favor dime que tienes algo. Con la esperanza de que el interludio innovador de Jaune fuera suficiente tiempo para que su compañero pensara en algo, Ruby agarró a Crescent Rose, preparada para hacer algo a pesar de todo. Tal vez al darse cuenta de que no estaba inspirando confianza, agregó Naruto. Tengo una idea, ¿funcionará? Ni idea. ¿Cuáles son las posibilidades de que tenga éxito? ¿Bajo qué estándar? Naruto balbuceó, sin dudar de que sus habilidades analíticas habían mejorado a lo largo de los siglos, pero preguntándose si debería divulgar las probabilidades abismales. Quiero decir, mi suerte con las casi imposibilidades es bastante buena, hagámoslo. Junto a ella algo se movió, y Blake miró hacia abajo para ver a la inusual hermana de su pareja haciendo algo inusual. En lugar de preguntar qué, hizo una pausa en su propio ir y venir interno para ver a Ruby juguetear con una de sus rondas que estaba suelta en la bandolera de cuero alrededor de su cintura. Con caninos impresionantes y la fuerza de la mandíbula para un ser humano, vio a la pequeña niña morder la punta gris mate y arrancar el proyectil, escupiendo el plomo deformado al suelo. Lo que hizo a continuación debería haber sido aún más extraño, pero una luz se iluminó en el ojo de Faunus, ¿o fue ese cristal naranja brillante que Ruby sacó de alrededor de su cuello? El prisma hexagonal perfecto palpitaba con lo que parecía anticipación cuando lo metió en el cuello vacío del cartucho. A pesar de su tamaño engañosamente grande, el cristal se clavó allí sin más esfuerzo que el que pudo quitarse con una pasada de sudor de la frente cuando hubo terminado. Mientras cargaba con cuidado el proyectil extra especial en la recámara, Ruby miró hacia arriba para ver los ojos ámbar entrometidos de la chica de cabello negro mirándola fijamente. Blake miró sin pestañear entre el arma y el portador, asentándose con la cabeza. Parecía que su vida de ahora en adelante estaba destinada a ser problemática. El sonido de un pesado cerrojo cerrándose en su lugar resonó detrás de ella cuando Blake saltó sobre su cubierta que se deterioraba rápidamente y corrió directamente hacia su enemigo. La lluvia de plumas del Nevermore acababa de amainar cuando el Grim intentó volver a tomar el cielo y obtener una mejor ventaja sobre su presa oculta. Al ver el bombardeo de Blake, volvió a caer torpemente con un graznido y un batir de alas, una de las cuales lanzó una nueva andanada de flechas hacia abajo. Dieron en el blanco contra un doppelganger hecho de agua que cayó al suelo a la sombra de su original mientras continuaba. Otro ruido de indignación, otra andanada de plumas lanzadas contra la gata voluble que se balanceaba y zigzagueaba y esquivaba la lluvia impenetrable, a veces cayendo pero levantándose de sus ejemplares dispersos. Estos segundos fueron los más largos con diferencia. Fueron solo un puñado de ellos cuando Ruby alineó su tiro, pero Blake estaba presionando el reloj para mantenerse justo por delante del Nevermore. De vez en cuando se sentía como si no lo hiciera, el dolor fantasma de la flechete atravesaba su pecho y hacía que el corazón debajo de ella diera un vuelco.
Pero aún así su cuerpo revoloteó hacia adelante, movido por algo fuera de su control como su respiración que venía una tras otra. ¿Qué le estaba tomando tanto tiempo? Ruby también sintió que su cuerpo no estaba bajo su control. A diferencia de Blake, demasiados pensamientos corrían desenfrenados por la cabeza de Ruby mientras su dedo temblaba en el gatillo y el pájaro negro saltaba en su ventana de visión. Todo lo que tenía para continuar era la seguridad de Naruto, eso y su propia capacidad para dar en el blanco sin golpear a su aliado, lo que de repente se puso en duda. Oye, los movimientos de su cuerpo se detuvieron. Te lo dije, todo estará bien. Esa es una promesa para toda la vida. Su dedo abrazó el gatillo. El golpe del proyectil que salió de la boca fue poco más que una fiesta popper en comparación con el rugido como un tren de carga de su viaje por el cañón. Una descripción acertada cuando el arma en su mano retumbó y chirrió y trató de sacudirse para salir de su agarre, sus manos finalmente se soltaron por su propia voluntad cuando comenzaron a humear contra el metal abrasador, lo cual no era nada comparado con el otro extremo. Blake miró con asombro ciego la explosión que la derribó, sintiendo como si su sombra estuviera grabada permanentemente en el suelo por la bola naranja de energía que pasaba entre los cabellos de ella, cabellos que notó con una nariz que se habían chamuscado. El nunca más fue nunca más. Unas pocas plumas inofensivas flotando hasta el suelo junto a las hojas de una temporada antes de que se desvanecieran en polvo negro. Dejó las cosas claras para que el grupo se parara y mirara la imagen de su salvación, que se parecía sospechosamente al apocalipsis, mientras la mordida semicircular sacada de los árboles continuaba ardiendo. Ganamos, ganamos. Nadie, ni siquiera la voz en su cabeza, se elevó para derribar a Jaune. Hasta que Ruby rompió el silencio con un non sequitur. Naruto. Ella también desapareció en una ráfaga, que también se encendió y desapareció antes de tocar el suelo. Ruby espera. Y antes de que su hermana o cualquier otra persona pudiera detenerla. Jan suspiró con resignación. Voy tras ella. Volviendo a mirar a su compañero como una ocurrencia tardía, quien dio una pequeña señal de comprensión. Espera, ¿no había un límite de tiempo para esta prueba? Mirando desde el ángulo de incidencia, Weiss se preguntó si aún podría completar el examen por su cuenta. Sí, lo hay. Un control en su hombro le impidió seguir deliberando mientras la chica de cabello negro se pavoneaba a su lado. Así que te sugiero que te apresures y encuentres a tu pareja y su amiga. ¿No es esa rubia su hermana? Blake se encogió de hombros sin volverse atrás, siguiendo a los otros dos. El debate interno no se limitó a la heredera ya que los otros cuatro se miraron entre ellos. Debería ir a ayudar a Ruby a encontrar su collar. Inicialmente manifestándose como una pregunta mientras Jaune buscaba la aprobación de su compañero, pronto se dio cuenta de que lo haría de todos modos. Le debo una por salvarme. La excusa fue más débil, por no decir innecesaria, ya que notó la sonrisa del pelirrojo y siguió su paso. Oye, ¿a dónde van todos? Sintiéndose excluida, Nora fue solo un salto y un salto detrás del otro duro. ¿Vamos a ver al mago? Una cuerda invisible arrastró a Ren por el cuello, con expresión avergonzada mientras seguía a su amigo de la infancia. De alguna manera siento que estamos muy lejos del camino de ladrillos amarillos, Weiss observó a la rubia guiando a los ciegos mientras los argumentos rebotaban de un lado a otro en su mente como Pong, aumentando en velocidad y disminuyendo en inteligibilidad hasta que no eran más que un zumbido a todo volumen, luego un zumbido insoportable. Ga. ¿Está bien? Está bien. Obligada a regañadientes, salió furiosa detrás de la imbécil procesión, con el brazalete que había usado para la buena suerte tintineando alegremente en el camino. Supuso que necesitaba que la amenaza roja pasara después de todo. De todos modos, seguramente Ozpin no podría fallarles a todos. Ilógico. Omake. La ignorancia está enojada. No molestaba mucho a Nora. Ciertamente no el caos de su iniciación, que incluso ahora estaba siendo digerido rápidamente en su mente y alimentando su deseo de más emoción. Y ciertamente no el brillo antinatural que emanaba de un árbol junto al camino que la atraía como una polilla a la llama. Oh, bonita. Asomándome y admirando la piedra preciosa verde Granny Smith, instalada en la rama del árbol. Q. Bueno, hola, niña. Hola. Sin restricciones hacia la voz que venía de la nada. Mi nombre es Nora. Nora. Qué nombre tan interesante para una criatura interesante, Q. Gracias. Hablando con su reflejo abstracto en la superficie pulida. ¿Cuál es tu nombre? ¿Los árboles tienen nombres? ¿Desde cuándo pueden hablar los árboles? ¿O no, eres una especie de árbol parlante? ¿Es esa una pregunta racista?
Ha pasado tanto tiempo desde que alguien me hizo esa pregunta. Soy alguien que tiene muchos nombres y muchas pieles. Hacer lo mejor para ignorar el aluvión de preguntas y mantener las cosas en orden. Pero yo no soy el árbol, simplemente la piedra preciosa bonita incrustada en él. Ha pasado mucho tiempo desde que me entretuve con preguntas tan animadas como hace mucho tiempo que estoy aquí. El tiempo suficiente para que este retoño crezca a mi alrededor. O ya entiendo. Claramente no, ya que sus ojos seguían vagando desenfocados. Tal vez podrías ayudarme. He estado atrapada aquí desde que alguien me arrojó bruscamente a los matorrales que se convirtieron en este hermoso bosque, y anhelo ver en qué se ha convertido el mundo en mi ausencia. Aún sin sospechar lo más mínimo, Nora sopesó los beneficios de tratar de extraer el cristal pentagonal. Parecía bastante bien atascado en su opinión. Tengo un poco de prisa. En realidad estamos en medio de una prueba, ya ves. ¿Una prueba? Podría ayudar. Con mi experiencia, estoy seguro de que podría ser invaluable. No lo sé, no seducido por las ganancias monetarias. Quiero decir, ni siquiera tienes brazos. Agitando la suya y mirando las ramas inmóviles como si estuvieran a punto de contradecirla. Pero lo que me falta en capacidades físicas podría compensarlo con inteligencia. Estoy bien. Tengo a Renmi por eso. Pero seguramente Renmi no lo sabe todo. He existido durante mucho tiempo, podría enseñarte todo tipo de cosas. Bueno, es por eso que vamos a la escuela. ¿Qué pasaría si te dijera que sabía cosas que tus maestros no sabían? Podría enseñarte lecciones que ninguna escuela contiene, impartirte una fuerza inimaginable, poder para derrotar a todos los enemigos en tu camino. Sería sencillo instruirte, pero sería mucho más fácil si yo estuviera a tu lado para que no tuvieras que volver a este lugar para cada lección. Era imposible, pero la fruta jugosa que colgaba no tenía ninguna tentación para la chica burbujeante. ¿Más lecciones? Eso suena como demasiado trabajo duro. Pero, ¿y si pudiera mostrarte el secreto de la vida eterna? Nora se rió. No estabas bromeando, realmente suenas viejo. Mirando con incredulidad, por primera vez en siglos, mientras su ofrenda era reprendida tan abiertamente por ¿qué? Por esto, Nora. Ya viene Ren. Las ramas se estremecieron con el estridente grito, que era peor que el asesinato de Nevermore que se había posado en el bosque. Verla alejarse entre la maleza era quizás lo mejor para el seductor. Pero aún así, ella era una persona. Espera. Yo podría darte poder. Cualquier cosa que desees. Solo sácame de aquí. Más tarde, señor raro gema árbol serpiente cosa. Tan flagrante desprecio. Vuelve aquí, ignorante. Así que ayúdame, esta será la única vez que me des la espalda porque la próxima vez te golpearé tan rápido y sin piedad que nunca sabrás lo que pasó. No, si te atreves a desafiarme te haré sufrir. Tu escuela, tus amigos, los derribaré a todos frente a tus ojos tan lentamente si hará que este último milenio parezca una misericordia. Puta cabezota, haré que te arrepientas del día que negaste a Oro. Pero ella ya se había ido, al igual que el nombre casi olvidado por el tiempo. Eres la primera persona que me encuentra en 20 años. No me dejes. Silencio, excepto por el pájaro que imitaba la alegría de la niña. Posándose en la rama, miró con lascivia la baratija brillante. Vete. Aunque considerándolo de la misma manera, recordó que una vez había sido orgulloso. Demasiado orgulloso para rebajarse a hablar con los pájaros. Sin molestarse por esta orden, el pájaro ladeó la cabeza con curiosidad antes de decidir que no era comestible y, por lo tanto, no valía la pena interesarse. Despegó, partiendo del idílico jardín que una vez más estaba en paz sin el ruidoso pisoteo de la niña, hace mucho tiempo que se extinguió. Suspirando mientras la pegajosa raya blanca que dejaba resbalaba lentamente por el otrora rostro brillante, reflexionó que la chica podría haber sido más sabia de lo que parecía. La inmortalidad estaba sobrevalorada. Capítulo 4. Paleozoico, Ordovícico. Encontrar a Naruto resultó no ser tan difícil. Aparte de la trayectoria obvia, sin mencionar la franja aún más obvia de destrucción que provoca al descender, Ruby se dio cuenta de una sensación débil pero clara que la atrajo como un sabueso justo donde estaba alojado hasta la empuñadura en un granito. Roca. Lo difícil vino después al sacarlo. Y luego cuando tuvo que explicarles a sus compañeros por qué gritó su nombre antes de enloquecer. Por lo que vale, pensé que era una portada bastante suave. El nudo en la garganta decía lo contrario, hasta que lo sofocó con el recuerdo de la incomodidad. Sí, claro. ¿Quién anuncia su ataque? After. ¿Hacerlo? Además, ¿realmente crees que van a creer que casualmente conozco una palabra en un idioma muerto?
Ella se estremeció cuando sintió como si una habitación llena de ojos estuviera sobre ella. Aunque, de hecho, la mayoría estaban cerrados, los demás buscaban algo, cualquier cosa que los distrajera del aburrimiento de la conferencia, y no obstante mirarla. Van a pensar que estoy loco. ¿A quién le importa? Mira Ruby, parte de esta vida siempre iba a ser aprender a lidiar con los golpes. Hiciste un gran trabajo, con todo. Y lamento haber hecho las cosas tan difíciles. Incapaz de disimular su mortificación, Ruby ocultó su palidez con el robusto escondite del escritorio. Sin ti nunca hubiéramos ganado. Lo amigo. Estoy seguro de que habrá estado bien. Ruby aún tenía que aprender cuán terrible mentiroso era, por lo que su voto de confianza sonó nulo. Estabas allí. Viste todo lo que hiciste estallar. Todo era como Kerfloom. Nearou, Bran. Y Nevermore era como Pakawou. En lugar de desencantarlo, el entusiasmo infantil de Ruby solo reforzó la imagen que tenía de ella en su mente. Uno que era más cierto que la vida. Y en lugar de desanimarla, su risa alivió sus temores y dejó que una sonrisa jugara en sus labios ocultos. Sí, me excedí un poco, ¿no? Al notar y compadecerse del cansancio de su pareja, amplió el bostezo que ella trató de sofocar. Sí, realmente lo hice, Tal vez deberíamos bajar el tono la próxima vez que uses Maelstrom, Ruby estuvo de acuerdo de todo corazón, ya pensando en formas de contener y usar mejor el poder latente que Naruto había almacenado en su interior. Eso y un mejor nombre para su nuevo truco en tándem. Genial. Así que voy a tomar una siesta ahora. ¿Lo entendiste bien? Espera, ¿no me vas a ayudar? Este miedo cambió a animarla un poco, ya que no estaba segura de cómo sobreviviría a la clase del profesor Port sin alguien allí que al menos la mantuviera despierta. No te preocupes, confío en ti. Esta vez, su sinceridad fue manchada por la sonrisa satisfecha que ella podía sentir bailando en la nuca. Además, lo académico no es realmente mi fuerte. Buena suerte. Ciao. Intentó recordarlo, pero fue inútil. Así como podía sentir su contenedor encajado físicamente entre los ojales de su uniforme escolar, podía sentir claramente la conciencia dormida en algún lugar entre su mente y su cráneo como un chal mental. La sensación en realidad no era tan desagradable, o difícil de ignorar, al igual que el leve tirón de la cuerda de la cometa que la condujo a él antes. Simplemente le hizo notar cuanto más notaba con Naruto. Sin mencionar lo mucho más difícil que ahora era desconectar al profesor que hablaba al frente de la sala. Sin siquiera tratar de sofocar el gemido, dejó caer su cabeza sobrecargada el resto del camino sobre el escritorio inflexible con un golpe. Nadie pareció notar el incómodo sonido. Al igual que no se había dado cuenta de las miradas furtivas que le enviaban desde el comienzo de la clase. Jaune simplemente pensó que su interés se debía a su impresionante exhibición durante la iniciación. Y tenía razón en cierto modo. Black era más consciente de una conspiración mayor, aunque no le importaba mucho descubrirla. Preferiría dejar que los perros durmieran y hacían mientras ella pudiera al menos. Completamente consciente de su propia mirada escrutadora dirigida hacia la chica boca abajo, Weiss ignoró diligentemente todas las inconsistencias lógicas con los cuentos de su profesor a favor de la mayor discrepancia que era Ruby Rose. Claro, la chica era hábil, eso era innegable. Pero igualmente irrefutable fue su falta total de otras experiencias que la convirtieron en líder de su nuevo equipo que apareció a Yanni Blake. Ella no merece ser la capitana de nuestro equipo. ¿Por qué? Porque yo debería estar a cargo. He trabajado demasiado y muy duro para ser usurpada por una chica juvenil que apenas merece estar aquí. ¿Por qué? Porque en realidad tenía que luchar para llegar aquí. Sé y puedo apreciar la importancia de la posición. Mientras que ella solo piensa que esto es una especie de cuento de hadas fantástico. ¿Por qué? Porque es ingenua. Tan importante. Los que no tienen nada siempre buscarán la fama y la fortuna. Solo aquellos como Pirra y yo que sabemos lo huecas que son esas cosas pueden aspirar a lo que es verdaderamente importante. Sin darse cuenta de que su mano vagaba sobre el brazalete de plata usado para la buena suerte el primer día de clases. Y ciega a la voz tintineante en la parte posterior de su cabeza, refutando, repicando, cantando. Ilógico. No es un equipo dirigido por ti. No es un equipo liderado por ti. No es un equipo dirigido por ella. ¿Podría realmente culpar a Weiss por sentirse así? ¿Qué había hecho realmente para ganarse su lugar aquí, y mucho menos la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros? Todo desde esa fatídica noche en Vale se sintió abrumador.
Un tobogán cuesta abajo incontrolable que aceleraba rápidamente hasta convertirse en un choque inevitable contra el fondo de una roca. ¿Fue realmente tan malo? Tal vez este ataque de depresión se debió a un bajón de azúcar. ¿Qué había comido hoy? Ella no podía recordar. Al igual que apenas podía recordar qué más se dijo durante su breve confrontación, además de la estipulación singularmente dura, cayendo, deslizándose contra la pared cuando realmente sintió que toda la energía la había dejado. Fue un largo camino hasta el almuerzo, un largo camino luchando una batalla cuesta arriba si todavía iba a tratar de hacer que esto funcionara. Probablemente no pertenezco aquí, ¿eh? No me vengas con esa mierda. Ella se estremeció ante la voz que era extraña y áspera, sin mencionar que la sorprendió en el pasillo vacío. Buscando afuera una boca a la que culpar por la palabra sucia. Ella debe haber estado más fuera de sí de lo que pensaba. ¿No crees que es verdad? No. Ya te lo dije. Bajando la cabeza ante la amonestación, sus ojos se posaron en el desgastado suelo de baldosas y su barbilla descansó en la delgada correa de cuero para el cuello. Metió las piernas y se abrazó las rodillas, por falta de algo más a lo que agarrarse. Pensé que solo te estabas burlando de mí. ¿Por qué piensas eso? Un repentino cambio de tono a desconcierto. Sin rostro se sentía mareado. Bueno, tal vez te estaba tomando el pelo un poco. Eso es solo parte de mi carácter, una parte que sobrevivió, de todos modos. ¿Sobrevivió a través de él, o él a través de él? La ironía y la sátira habían sido sus únicos amigos durante mucho tiempo. Pero lo digo en serio, Ruby. Confío en ti. Hay una razón para eso, al igual que estoy seguro de que el viejo tenía una razón para traerte aquí y otra para nombrarte capitán del equipo. ¿Sí? La esperanza brotó como un iris en un día lluvioso. Si la venda que cubría su conciencia se había convertido en una manta sin que ella lo supiera, tomando el lugar de su capa ausente y envolviéndola en una calidez reconfortante. Weiss también lo hará, eventualmente. Solo tienes que darle tiempo para que lo vea como nosotros. Entonces, ¿escuchaste eso, eh? Pensar que había estado dormido durante la discusión hizo más soportable su falta de comentarios. Si había sido consciente, ¿por qué esperó hasta ahora? Bueno, podría haberlo adivinado. Pero tu estado emocional está bastante expuesto en este momento. La calidez se volvió opresiva cuando ella se sonrojó de disgusto, por dudar de él o por su forma de expresarse, no pudo determinarlo. Recuerda que dije que tendrías que aguantar los golpes. Estoy seguro de que tus instructores de combate se aseguraron de que pudieras en medio de una batalla, pero se aplica aquí porque la vida es su propio tipo de batalla. Créemelo, se no podía imaginarse cómo, pero lo hizo. En medio de los recuerdos recientes que jugaban como un libro animado, alguien deslizó la imagen de un niño rubio que estaba mucho más solo de lo que podía imaginar por su cuenta. Tan rápido y tan en sintonía con la melancolía que se coló por debajo de su atención hasta que se esfumó. Estabas tan emocionado cuando te enteraste por primera vez que te aceptaron. Esa es una de las cosas que me atrajo de ti, y no deberías dejar que eso cambie. La escuela es donde se supone que debes equivocarte, así que no tienes que hacerlo en el mundo real. Solo desearía que alguien me hubiera dicho eso hace tiempo. Al escuchar la consternación fuertemente atada, Ruby no pudo evitar soltar una risita. Sonó fuerte después de la conversación silenciosa, y rápidamente se tapó la boca con una mano que cubrió la sonrisa que jugaba en sus labios. Es tu sueño convertirte en una gran cazadora, ¿verdad? Es un objetivo admirable, pero también difícil. Está bien tener preocupaciones, pero no dejes que te detengan. Recuerda, un rol debe asustarte un poco y emocionarte mucho. La mano aún tapada a su boca, no hizo nada para reducir el resoplido que estalló. Suenas como una galleta de la fortuna. Bueno, es gracioso que menciones eso. La vergüenza muy humana de ser descubierta no hizo nada para restarle valor a su opinión sobre él. En cambio, rompiendo la ilusión de que él era algo más que un objeto de poder inimaginable y menos que una persona falible. Ejem. Bueno, el anciano que dirigía el Dust Shop también tenía un restaurante y le gustaba cobrar las fortunas que dejaban los clientes. Había algunas gemas de consejos allí. ¿Es realmente algo malo? No. Dijo con certeza, levantándose y bajándose la falda. No existe tal cosa como una galleta mala. La victoria temporal de la confianza sobre la duda la hizo descuidar algunos hechos importantes, distraída por la sensación embriagadora que dejó la purga a su paso. ¿O no? Las manos abofetearon ambas mejillas para mantener su cabeza en la dirección correcta. Llego tan tarde.
Reconociendo solo uno de esos hechos importantes, por segunda vez ese día voló por los pasillos de la escuela que estaban convenientemente vacíos porque todos los demás ya estaban en clase. Aunque todavía echa de menos al otro, se contenta con observar la escena desde las sombras con un interés agudo pero distante mientras acuna una taza de chocolate. Para el hombre que afirmaba haber cometido tantos errores, era un peso de su mente saber que este no era uno de ellos. Ninguno de ellos lo era. Me alegro de que hayas encontrado uno bueno. El susurro para sí mismo fue ahogado por un trago de líquido tibio que durante años no había logrado descongelar su corazón congelado. Ese objeto se endureció como una piedra para protegerse contra la inevitable decepción que la humanidad entregaba fielmente. Fue una tontería pensar que esto funcionaría, que podría romper el molde. Demasiado pronto para tener esperanzas, o quizás demasiado tarde. Difícilmente. La esperanza era eterna. Escultural, se sentó allí en el borde de su cama, mirando la pared blanca como el alabastro, como su piel, como sus pensamientos, en blanco. Seguro que en algún momento ella había sido humana, ¿no? ¿Qué ha pasado? Perturbada porque no podía recordar, asustada de moverse, de pensar, de recordar. ¿Por qué? Había estado a segundos de enfrentarse al profesor por después de clase, y fue allí, debajo del dintel, donde la golpeó su aflicción. Su diatriba preparada se le atascó en la garganta como un terrón de barro mientras miraba hacia el balcón abierto. Porque estaba allí de pie, de espaldas a la puerta, y ella se dio la vuelta, dejando que la corriente extraordinaria se la llevara. ¿Por qué me di la vuelta? Evitar su mejor oportunidad para presentar una queja no era propicio para sus planes. Tengo derecho a discutir esta decisión injusta, más derecho que ese mocoso infantil. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué preguntar, cuando ya se sabe? Se puso rígida en negación, mostrando que su mortificación era una ilusión. La respuesta: porque le tenemos miedo a la verdad. Es doloroso, por lo que construimos un capullo para protegernos. No necesito mi apellido para promocionarme. Me he ganado el derecho por mi cuenta. Ropa de verdad para una chica de verdad. Accesorios, joyas dignas de una princesa que de repente se siente excesiva, llamativa. Somos más vulnerables cuando experimentamos un cambio. El exterior es peligroso, Weiss. Tus huesos fueron construidos para las riquezas mundanas, no para la dureza de la vida. Reprendida al principio, este consejo no solicitado pasó por su mente sin ironía. ¿Era esta la verdad que ella temía? Debe romper, para cambiar, para evolucionar. Para eso estoy aquí, ¿no? Para mejorar, para romper la crisálida congelada que construyó para mí. Brotan alas y vuelan muy, muy lejos. Correcto. Una grieta apareció en esa fachada de piedra. ¿Por qué actúo así entonces? ¿Por qué tengo miedo de admitir que no soy perfecto? Lógico. ¿Por qué? Porque si admito que no soy perfecto, eso no me hace mejor que él. Ilógico. Porque no tengo miedo de admitir que soy imperfecto. Quiero mejorar, para poder corregir sus errores arrogantes. Lógico. ¿Por qué? Porque ha arruinado el nombre de la familia. Ilógico. Porque es un hombre cruel. Y yo no quiero ser igual. Lógico. ¿Por qué? Porque trató de negarme mi libertad, junto con tantos otros. Y eso me enfurece. Lógico. ¿Por qué? Porque la vida es preciosa, y no es vida mientras estemos estancados en una jaula o congelados como un insecto bajo un vidrio. Lógico. Y entonces, eligiendo ponerse de pie, estirar las piernas y unirse al mundo de los vivos. Observó cómo la puerta se abría con cautela y entraba el catalizador de su metamorfosis, cargado con una pesada pila de libros tan altos como ella. Weiss suspiró y se acercó a su ambicioso capitán. Aquí, déjame ayudarte con eso. Y entonces, al menos le debo la oportunidad de vivir su vida también, ¿verdad? Lógico. Una ceja brotó sobre el borde de una novela, presidiendo la escena con solo un leve interés. Como si no fuera diferente a las palabras debajo de su nariz, o algunas nubes peculiares que pasan lejos fuera de su alcance. Observándolo con perezosa satisfacción, Blake se alegró de que esta problemática situación pareciera resolverse por sí sola. Por ahora. Pasarían semanas y, finalmente, los cambios tectónicos se extinguirían. Los temblores de la colisión de mundos se desvanecieron y los dejaron capaces de mantenerse firmes sobre sus pies una vez más. Las construcciones que se construyeron durante esta orogenia se solidificaron y los vínculos precarios se rompieron antes de que se convirtieran en un peligro que se cernía sobre la cabeza de todos. Sin embargo, el mundo no solo funciona en estos episodios violentos de catastrofismo.
Siempre se está moviendo, lenta pero seguramente, en formas que son a la vez demasiado grandes y demasiado pequeñas para notarlas. Más en sintonía con esta escala medida en eones y épocas que los anillos mortales con los que se rodeaba, Naruto se aseguró de mantener al menos una oreja pegada al suelo durante y después de la transición. Este era su deber autoproclamado, su única identidad real con la pérdida de su cuerpo de carne y hueso. Había estado esperando lo que parecían siglos, en realidad decenas de milenios, por la oportunidad de aparecer y ser útil una vez más. Lamentablemente, seguía tan impaciente y excitable como siempre. Y en todo caso, la soledad ha exacerbado su necesidad de interacción, ya que se acumuló a lo largo de los siglos sin suficiente liberación. Esto se manifestó en ráfagas de conversación ininterrumpida dentro de la cabeza de su pareja, de modo que ella tampoco pudo contenerse por riesgo de ahogarse en verborrea. Los comentarios transmitidos por su boca no ayudarían a asimilarla con el grupo. Pero, para ser justos, no era como si estuviera mucho mejor sola. Naruto era, si no una fuente de conocimiento, un rociador de información oscura que ayudaba tan a menudo como fracasaba. El hecho de que lo intentara aumentaría las ansiedades de Ruby, haciéndola sentir más cómoda con sus propias peculiaridades. Incluso si sentía que su supuesto compañero le estaba ocultando cosas. A pesar de que lo era. Simplemente no quería abrumarla tan pronto con conspiraciones tanto contemporáneas como antiguas. Tal vez después de que tuviera algo sustancial que informar, en lugar de cazar fantasmas. Pero para algunos, los fantasmas ya estaban allí y eran muy reales. Jaune había sido perseguido por ellos durante semanas, susurrando en su cabeza a todas horas y manteniéndolo despierto por la noche. Siempre recordándole lo débil que era, lo impotente que era para silenciarlos. Adelante. Muéstrame lo contrario. Deséchame como un mal sueño. No puedes, ¿verdad? No podía. Cada vez que lo intentaba, una presión lo asfixiaba y sus músculos se agarrotaban haciéndolo incapaz de moverse, incapaz incluso de respirar hasta que pereció la idea. Hasta entonces, estaría ahogándose en el fondo de un mar insondable con una sola y estrecha banda de luz para mostrarle la salida. Campanas repicando. Sobrevive, sobrevive, sobrevive. Eso es todo lo que hay. Pensaste que lograste algo escabulléndote en las grandes ligas. Pero ahora has visto un mundo que no puedes dejar de ver, y solo hay una salida. Los ojos de Jaune pasaron de mirar desinteresadamente su hamburguesa empapada e intacta a los utensilios prístinos que yacía a su lado. Se demoró en el cuchillo mecánicamente afilado durante demasiado tiempo, mirando su aspecto demacrado y perturbado en el reflejo. Guay. ¿Crees que esa es una opción? Está bien, adelante. Un cuchillo es mucho más ligero que esa espada que apenas puedes levantar, y es un atajo. Algo a lo que estás acostumbrado, estoy seguro, Es posible que puedas hacer trampa en tu vida, chico, pero nunca en la muerte. Nunca la muerte. El pensamiento en realidad no había pasado por su mente hasta ese momento. Pero ahora que se le dio una voz, exclamaba con alegría sus virtudes, susurrando sensualmente su fácil placer. Por sí solo, su mano alcanzó la hoja. Pero, ten cuidado, si crees que soy malo, considera esto. No soy más que un bebé demonio mientras que en el infierno espera lo real. No como estas bestias sin mente que no lograste matar, sino verdaderos monstruos. Esto hizo que el chico se detuviera, reconsiderando la acción en la que no había pensado la primera vez. Su miedo lo paralizaba, gobernando cada una de sus acciones. Por supuesto, estaría mintiendo si te dijera que no hay demonios entre los vivos. Lo peor de todo lo que es el hombre. No podría ser peor si esa espada lo hubiera cortado, las palabras lo desgarraron de pies a cabeza y el suelo debajo. Estaba cayendo, persiguiendo esa risa hasta los pozos más oscuros de una eternidad ardiente. ¿Estás bien, Jaune? Saltó ante la voz como un grito, la mano como un cuchillo en su hombro. Ruby estaba inclinada sobre él, en lo que le resultaba incómodamente cercano. Sin considerar sus acciones, solo sabiendo que necesitaba escapar de su mirada penetrante. Ese sí, estoy bien. Afirmó, saliendo bruscamente de debajo solo para chocar con la persona a su lado. Dando vueltas para encontrar a su compañero que había estado sentado a su lado durante quién sabe cuánto tiempo. Lo siento, fue entonces cuando notó que el resto de la mesa lo miraba de la misma manera y se sintió tan sofocado como antes. Atrapado, sin salida. ¿Estás seguro? Porque te ves un poco, no muy bien. Si fuera honesto, realmente no lo hizo. Apenas durmiendo, apenas comiendo desde el día en que esa voz entró en su vida.
Su estructura de tallo de habichuelas se había marchitado hasta convertirse en una cáscara ambulante y su cabello mohoso parecía escurrido y mojado, colgando como el resto de él. Sin embargo, la franqueza fue una bofetada en su rostro, lo que lo obligó a contorsionarla en una sonrisa. No, estoy bien, ¿ves? Él mismo sintiéndose tan tonto como probablemente parecía con una sonrisa de payaso grapada mejilla con mejilla. Con suerte, los haría reír y olvidar su preocupación. No era como si tuviera tendencias suicidas o algo así, al menos, no creía que lo fuera. ¿Es Cardin, no? Incapaz de seguir actuando ante la confusión genuina, le lanzó a su compañero una expresión burlona. ¿Qué, Cardin? No, ¿por qué me estaría molestando? Mientras el grupo de primer año contaba la letanía de infracciones del matón conocido, Jaune se quedó perplejo. Honestamente, apenas había notado las acciones del hooligan en comparación con su propio demonio personal. Sí, pero él es así con todos. Serendipity gritó, llamando su atención sobre el mismo diablo promulgando esta profecía. ¡Ay! Por favor, detente, huele. El demandante que rogaba a la niña no logró despertar a Jaune. Por evidente que fuera, el trato de Cardin y su matón a Faunus no era nada nuevo para el mundo de Remnant, ni siquiera para su comedor. La lástima difícilmente ayudaría a la chica con orejas de conejo en cualquier caso, incluso si le quedaba algo de sobra. Ja. Te dije que son reales. ¡Qué fenómeno! La mano derecha de Cardin tiró de los rasgos de Faunus de la chica, todavía como si no fueran más que un accesorio. El corazón de Jaune se aceleró cuando la mesa a su alrededor se saturó con esa presión familiar. En este contexto, entendió que se trataba de animosidad armada. Aunque no estaba dirigido a él, descubrió que no podía moverse. La gente como él no debería estar aquí. Blake era la portavoz de su vitriolo, con los brazos cuidadosamente cruzados para reprimir su intención de hacer daño. Son una desgracia para los cazadores. Pero Jaune escuchó algo más. Todas las palabras no pronunciadas, las dagas entre líneas. Sintió las acciones restringidas canalizadas a través de sus huesos, mientras esa voz implacable lo incitaba hacia adelante, hacia arriba. Gente como él no debería estar aquí, una vergüenza, gente como él no debería estar, gente como él, no debería estar. La lógica y la razón mantuvieron a los demás en sus asientos, sabiendo que sería improductivo enfrentarse al acosador. Otros tuvieron que ser restringidos más físicamente. Manos visibles e invisibles mantuvieron a Blake sentado, mientras que todo lo que Naruto podía hacer era evitar que Ruby saltara en defensa de la pobre chica Faunus. Era todo lo que podía hacer para evitar explotar en la misma ira justificada. Todo por nada. Prestando atención a la orden con incredulidad, Cardin y sus compañeros de equipo se volvieron hacia el intruso que incluso entonces no podía mirar a nadie a los ojos. De tener que... Solo nos estamos divirtiendo un poco, ¿verdad? Preguntando a sus cortes en lugar de a la chica Faunus, que parecía aún más asustada ahora que alguien la defendía. Una risa despreocupada se deslizó sobre sus hombros encorvados, pero él simplemente se mecía con las olas. Déjala en paz, Cardin. Ni ladra ni muerde, era casi como si no hubiera hablado en absoluto. ¿Qué fue eso? Con medio paso, Cardin se movió para que su sombra cayera sobre el bienhechor. ¿Tienes un deseo de muerte o algo así, Jaune Boy? Jaune sonrió tímidamente. Es cómico que preguntes esto, pero este susurro tampoco tenía ningún nivel de amenaza. Jaune no estaba realmente listo para tirar la toalla todavía. Esa hoja brillante todavía estaba sobre la mesa, sin llegar nunca a su puño cerrado. Oh, tenemos un tipo duro aquí. Desafortunadamente, Cardin escuchó el desafío casi silencioso y dio otro paso adelante, yuxtaponiendo su impresionante volumen contra el adolescente abandonado. Entonces, ¿qué va a ser, Jaune Boy? ¿Estás tratando de ser su caballero blanco o algo así? Jaune se unió a sus continuas carcajadas. Fue ridículo. Si no estuviera encorvado, Jaune estaría justo encima de Cardin en una cinta métrica. Pero en sus habilidades de lucha, ni siquiera estaba en la misma escala, como lo atestigua su cadena ininterrumpida de pérdidas durante la clase de combate. No soy un héroe. Levantar su cabeza inclinada hizo que Cardin se estremeciera mientras miraba a los ojos dilatados y de color azul pálido que parecían desenterrar todas sus inseguridades. Soy débil. Más que eso, soy un perdedor. Sé que no puedo esperar a hacer nada. Pero aún así, no tengo otra opción. Acorralado en una esquina, en sentido figurado y literal, mientras el resto del equipo CRDL se reubicaba alrededor de la confrontación inminente. Siempre había una sola salida.
Cardin pareció levemente impresionado por esta declaración, cruzándose de brazos y asintiendo con la cabeza con condescendencia con una barbilla prominente. Bien. Contradiciendo su circunferencia, el golpe de Cardin fue demasiado rápido para que Jaune lo interpretara hasta mucho después de que impactó su mejilla y lo envió tropezando con la mesa adyacente. Sin siquiera darse cuenta del dolor de su mareo, habría sido enviado al suelo si sus brazos no se hubieran enganchado en el banco de madera. Automáticamente, la larga pierna de Jaune salió disparada hacia atrás con su única dirección de lucha o huida. A pesar de que no estaba apuntado, sus zapatillas lograron colarse debajo de la rótula de Cardin, obteniendo un gruñido de incomodidad pero poco más. Chico, eres débil. Cardin se burló, procediendo a mostrarle al chico cómo podría ser una verdadera patada. Jaune retrocedió, solo para ser detenido por la mesa de roble inflexible, sus costillas absorbiendo la peor parte del golpe. A ninguno de los dos se les había ocurrido usar su aura para protegerse. Por diferentes razones, ambos lo encontraron inútil. Cardin porque no pensó que lo necesitaría contra alguien tan demostradamente incapaz de lastimarlo. Jaune, porque en realidad no estaba pensando. La única salida era hacia arriba. Pero en cuanto intentó levantarse del banquillo, volvió a ser derribado. Una, y otra, y otra, y otra, y otra vez. Cada vez que intentaba levantarse sobre sus propios pies, alguien estaba allí para derribarlo o algunas clavijas. Incluso su propia familia era así, sus intentos de suavizar el golpe eran peores que los puños que llovían sobre él ahora. Este dolor fue al menos fugaz, aunque los moretones y la nariz rota probablemente durarían varios meses después. Si sobrevivo, eso es. Jaune pensó morbosamente, medio preguntándose si este era su intento de suicidio asistido. Esa es tu elección, mocoso. Siempre fue tu elección, no depender de otros para salvarte. ¿Y qué vas a hacer ahora? No será más fácil de aquí en adelante, te lo garantizo. Habrá muchos más bastardos malvados que este gamberro golpeándote. Él y yo somos solo la punta del iceberg sumergido en un océano de mierda. Entonces, ¿qué será? ¿Renunciar ahora o luchar con uñas y dientes por esta parodia llamada vida? Jaune quería responder, pero los golpes que llovían sobre él lo dejaban sin aliento. Sabía que en su estado debilitado esta paliza podría resultar fatal. A cada momento su visión se estaba oscureciendo, y los gritos y abucheos de la multitud que habían reunido se estaban convirtiendo rápidamente en un ruido blanco en el borde de su conciencia. En algún punto intermedio, su mente se había vuelto gris, insensible, sin preocuparse por nada. No era como si lo hiciera por la chica Faunus, y ciertamente no se había convertido en un cazador para demostrarle nada a su familia que lo degradaba con su amor. Siempre fue por sí mismo, solo que ahora aceptaba que no valía la pena. Jaune. A través del océano sobre él lo escuchó, llamando. Miró a través de su ojo de berenjena y vio la cara implorante de su compañero de equipo empujando contra la multitud. Levántate por favor. Pirra. Ella se merecía algo mejor que él. Sí. Ella hace desprovisto de la decepción que tanto esperaba, reemplazado por una melancolía que nunca hubiera imaginado. Pero por alguna insondable razón, te quiere a ti. Los ojos hinchados se abrieron de golpe justo a tiempo para ver el puño carnoso que se dirigía a su cara. No hay espacio para esquivar, no es que pueda hacerlo de todos modos. Hizo girar un bloque con su brazo derecho, por todo lo que valía. Golpeó el puño contrario apenas a la izquierda. Knuckles marcó la esquina de su frente. Era mejor que un golpe directo en su nariz aplastada, al menos. Y mejor aún, no hubo seguimiento. No hubo más golpes, de hecho, reemplazados por una quietud sobrenatural. Tampoco hubo más ruido, las voces que incitaban a la pelea se apagaron para dejar el comedor en un silencio de iglesia. ¿Qué carajo? Roto por Cardin mientras robaba las palabras directamente de la boca sangrante de Jaune. Ambos miraron el cuchillo que Jaune no había recogido y que sobresalía del antebrazo del otro chico. Fue surrealista. Había estado seguro de que dejó el utensilio sobre la mesa. Y una puñalada tan limpia que ni siquiera había sangrado todavía, lo que se sumó a la naturaleza extraña. Pensando de la misma manera, Cardin se estiró y sacó la hoja con una fascinación indiferente. Tirar de él fue como un corcho en un barril cuando un líquido burdeos salió disparado. Unas pocas gotas salpicaron la cara boquiabierta de su compañero de equipo que estaba de pie a un lado, y el horrorizado conejo Faunus a quien estaba protegiendo. La realidad comenzó de nuevo. Los gritos de los espectadores se volvieron estridentes y aterrorizados. Los ojos de Cardin se pusieron en blanco y cayó directamente al suelo, casi derribándose sobre Jaune, que estaba congelado por la consternación. ¿Qué he hecho?
Terminaste jodido, imbécil. El compañero de equipo de Cardin, Skylark, le informó con un grito de furia y un heno apuntando a la parte posterior de su cabeza. Oh, no, no lo harás. Ya no restringidos por las convenciones de una pelea 1 contra 1, los que estaban sentados al margen usaron esta interferencia como su excusa largamente esperada. Aprovechando la oportunidad, su compañero interceptó fácilmente el posible ataque furtivo. Usando cada pizca de su poder amazónico, Pirra envolvió sus brazos alrededor del miembro de CRDL y lo arrojó a través de la habitación hacia las paredes de piedra. Blake se abalanzó desde las sombras y derribó con destreza y brutalidad a Russell Trush, que había estado intentando entrar en la refriega utilizando a la inocente chica Faunus como escudo. Al ver a todos sus camaradas caer tan fácilmente y tener un poco más entre las orejas que sus compañeros de equipo, Toby Bronzewing sopesó sus posibilidades de pasar desapercibido entre la multitud asustada. Momentos después, se quedó en el suelo mirando la peligrosa sonrisa satisfecha del capitán del equipo Ruby. Mucho más tarde reflexionaría que se había librado con relativa facilidad con solo un tobillo roto. Nadie tuvo tanta suerte cuando el lote de repente se encontró clavado a la pared del fondo por una fuerza invisible. Agresores y justicieros por igual, todos los cuales miraban con miedo el rostro mortalmente serio de Glinda Godwich, que ni siquiera se había molestado en anunciar su presencia. Profesor Port, ¿podría llevar al señor Winchester directamente a la enfermería? No hay duda de su orden dictada con calma, solo una animación singular de un mar de personajes de fondo mientras el hombre rubicundo se lleva al muchacho inconsciente. Confío en que ninguno de ustedes tenga heridas que no puedan esperar hasta después de su visita al director. Una vez más sin preguntar, los heridos se vieron obligados a morderse la lengua y gemir un acuerdo. Renunciando al dolor que hay debajo de un miedo irrefrenable. Excepto por Jaune, cuyo dolor no tenía nada en comparación con la consternación. Habiendo decidido luchar por su derecho a existir, parecía que la vida lastimosamente efímera ya estaba llegando a su fin. Relájate mocoso. Hablando con él como un viejo amigo, Jaune sintió la necesidad de criticar a su atormentador sin importar su situación actual. Puedes gritar todo lo que quieras una vez que esto termine, pero por ahora trata de mantener la calma. Fue en defensa propia, se mire como se mire. El director de este lugar lo sabrá. Incluso si parece un pacifista llorón, no puede criticarte sin ser un hipócrita. Eso fue suficiente, si no para calmar a Jaune, entonces para redirigir sus energías hacia el misterio que la voz le había entregado. Queriendo reprenderlo al principio como todo lo demás que le habían dicho, tuvo que admitir que la voz nunca mintió. En lugar de asustarlo con las posibilidades, para su sorpresa, lo entusiasmó. Finalmente decidiste volverte más fuerte, ¿verdad? Bueno, solo escúchame y te llevaré allí. Ya has dado el primer paso. Tú me tendiste una trampa, ¿no es así? Aunque preguntó, Jaune ya lo sabía y simplemente se preguntaba cómo sentirse al respecto. Tal vez lo hice, tal vez no lo hice. Los dientes de tiburón interpuestos en una sonrisa de Cheshire hicieron que Jaune se estremeciera ingrávidamente. Poco importa ahora, como te he dicho antes. Siempre fue tu elección. Todo lo que hice fue intrascendente. Esta vez no pudo contener su indignación, sino que salió como un grito de sorpresa cuando todos fueron arrancados sin contemplaciones de la pared. Equipos Ruby, JNPR y CRDL, síganme a la oficina del director. Irónicamente, estar sujeto a la intensa presión de la intención asesina durante días hizo que Jaune fuera casi inmune a la atmósfera gélida creada por Glinda Godwich. De todos modos, lo siguió como un mestizo golpeado, no listo para tentar su suerte nuevamente. Al menos, no con ella. También te dije que no va a ser más fácil a partir de aquí. No espero que te expulsen por esto, pero aún así hará las cosas difíciles. Probablemente todos reciban una detención como mínimo, y de ahora en adelante, sin duda, los vigilarán más de cerca. Lo que hará que el entrenamiento sea un poco más difícil, pero todavía factible. Entrenamiento. Jaune palideció, se desmayó. Ni siquiera se dio cuenta cuando fue atrapado en los brazos de Pirra y Yang marchando a su lado. Maldita sea. Eres aún más débil de lo que eras antes, así que tenemos un largo camino por delante para que vuelvas a estar en forma. No voy a dejar que desperdicies esta oportunidad. Por extraño que sonara, Jaune se encontró aceptando. No quería desperdiciar ninguna oportunidad que pudiera surgir de su grave error, y esperaba esta posibilidad con partes iguales de miedo y alegría. Lo que me recuerda. Tu primera lección. 8 puntos. Laringe, columna vertebral, pulmones, hígado, yugular, arteria subclavia, riñones, corazón.
La próxima vez, si solo tienes un golpe, haz que cuente. Probablemente no debería haberlo hecho, probablemente no podría haberlo hecho con su cuerpo tan débil como estaba, y su cara tan reorganizada que necesitaría comer con una pajita durante la próxima semana. Pero incluso entonces, Jaune se rió. El hombre que se suponía que era tan robusto como la piedra, que se suponía que era el pilar sobre el que se equilibraban Beacon y el resto del mundo libre, estaba temblando. De manera atípica, Ozpin se sentó detrás de su escritorio, contemplando en silencio su historial de errores. A menudo le gustaba afirmar que había hecho más con ellos que cualquier otro ser vivo, lo cual era cierto, y nunca se demoraba en ellos más de lo necesario. De cada uno de los que le gustaría pensar que aprendió, tomó sus lecciones en serio para que el dolor no se desperdiciara. ¿Por qué entonces, a pesar de su sabiduría, continuó haciéndolos? ¿Estaba él en medio de uno ahora? La duda nunca se puede curar verdaderamente. Tomamos precauciones lo mejor que sabemos, basándonos en nuestra propia experiencia y en la que creemos que podemos confiar. Habiendo hecho exactamente eso, Ozpin se preguntó por qué los temores continuaban acosándolo. Dentro de su reino hecho a sí mismo meticulosamente colocado ladrillo a ladrillo, debería haber sido un dios. Y, sin embargo, continuamente se sentía como el conserje. El problema comienza y termina con otras personas. Saber en quién confiar esa responsabilidad puede ser difícil, y un conflicto de ideales puede volverse desordenado. Hay que evitar otra guerra a toda costa. Ojalá la gente no fuera tan voluble, más como Grimm, impulsada por un instinto primario. Las cosas serían mucho más predecibles. Entonces serían nada menos que monstruos con el único propósito de sobrevivir. Comer, dormir, procrear sin otro propósito que el de promover la existencia, no es una vida que valga la pena vivir de ninguna manera. Frustrado porque necesitaba que le recordaran algo tan básico, la frente de Ozpin se arrugó profundamente en su rostro, que por lo demás no envejece. Tal vez el problema era que se estaba haciendo demasiado viejo, la senilidad finalmente llegaba a reclamarlo desde hacía mucho tiempo. No podemos permitirnos eso todavía. Queda mucho por hacer, decisiones por tomar, por supuesto. Y él no estaba más cerca de esto. ¿Deberían dejarse herramientas tan poderosas en manos de los niños? Sabía del hallazgo fortuito de Jaune desde el primer día y simplemente se había sentado a mirar. ¿Fue simplemente una irresponsabilidad de su parte, o una fascinación morbosa de ver cómo el joven groseramente incompetente manejaba la presión? Mientras negaba esto último, no podía negar los dedos delgados de hielo que se deslizaban por su pecho y atrapaban su corazón. Eso es culpa, sabiendo que estos no son ni herramientas ni son niños. ¿No se lo recordaba Glinda constantemente? Quizás una parte de él todavía lamentaba la pérdida de su propia inocencia, hace tanto tiempo. Eso es lo que pasa con envejecer. Sigues envejeciendo, pero los estudiantes que van y vienen tienen la misma edad. Trayendo consigo filosofías frescas, motivación revitalizada. Una de las razones por las que comenzó la escuela, no solo para educar a la generación futura, sino también para ser iluminado a cambio. Inspirados por sus puntos de vista puros y hermosos ideales. Sin mencionar sus hermosos cuerpos. También de manera atípica, Ozpin arrojó su bebida tibia sobre el papeleo disperso en su escritorio, maldiciendo mientras corría por la oficina en busca de una toalla. Mientras tanto, otras maldiciones corrían en concierto. Maldita sea, sabía desde el principio que ibas a convertir esto en algo pervertido. Jiraiya, el tono atemporal de amonestación que podría cortar en pedazos a hombres menores, no era nada para el que se identificaba incondicionalmente como un súper pervertido. ¿Qué esperabas? No puede ser un accidente que todas las cazadoras aquí sean chicas. Es manifiestamente injusto que apenas tenga la oportunidad de orinar, de admirar su físico estando atrapado en esta torre las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ignorando la impropiedad por el momento, ese tipo de cosas parece especialmente inútil dado nuestro estado. Oye, lidias con esto a tu manera, yo tengo la mía. Solo estoy molesto porque ahora que finalmente estoy duro como una roca no puedo hacer nada. Con un aullido indigno, Ozpin se golpeó la parte posterior de la cabeza contra el implacable escritorio mientras intentaba levantarse a sí mismo y a la conversación de la suciedad. Basta de lascivos sin sentido apenas avergonzados, su compañía hacía mucho tiempo que estaba emparedada para los excéntricos del hombre. Más bien, el orador estaba indignado porque Ozpin no lo estaba más. Este no es el momento para tus payasadas, gracias, Utatane Dono. Por si valía la pena, Ozpin trató de enderezarse con dignidad mientras cuidaba la palpitante parte posterior de su cabeza. Por lo menos, logró eclipsar la opresión en su pecho.
Solicité su opinión sobre el asunto porque siento que realmente necesito un consejo desde una perspectiva diferente. Por favor, Ozpin-san, llámame Koaru. Apenas hay necesidad de decoro en estos días. Sin haber conocido a la mujer en vida, no pudo poner una cara a ese tono impasible que no revelaba nada de su disposición, ni de hecho, sus motivaciones. Creo que está siendo demasiado laxo con la seguridad. Llámalos como quieras, no se puede negar que en manos inexpertas nuestra especie puede ser un peligro. Permitir que los estudiantes retengan influencia sobre ellos sería una negligencia criminal, sin supervisión. Supongo entonces que no te opondrás si confiscó todos los cristales. Expresado como un hecho consumado. Y en su opinión objetiva, ¿cree que este es un curso de acción sabio y moralmente justificado, Jiraiya-sama? Tratando de limitar al hombre astuto a una respuesta que dejaría poco espacio para adiciones. HMPH. La moralidad no tiene nada que ver con eso. Disculpe. Estás tratando de escribir un nuevo capítulo en la historia y estará bien escrito o mal escrito. Moral e inmoral son cosas que los críticos atribuyen después. ¿Quieres detener el ciclo de odio entre humanos y faunus? ¿Quieres tomar la decisión correcta con respecto a las personas bajo tu cuidado? Ese es un objetivo admirable, así que no deberías dejar que cosas como la moralidad te impidan hacer lo correcto. No era lo que nadie esperaba del hombre generalmente alegre. Su respuesta obligó a la habitación a viajar al oscuro pasado. Un tiempo más oscuro que incluso los eones pasados atrapados en cuevas subterráneas. Habiendo dicho eso, esta no es una novela de 10 centavos. Es la vida real y estos no son tus personajes para jugar. Son personas con su propia moral y opiniones que nunca podrá dictar por completo, ni debería intentarlo. Déjalos vivir sus propias vidas, cometer sus propios errores y ayudarlos lo mejor que puedas viniendo de un lugar de experiencia. Veo. Sintiendo que cada año culminaba en esa habitación, Ozpin se recostó en su silla y miró hacia el incesante mecanismo de relojería sobre su cabeza. Las gemas relucientes como estrellas en lo alto lo mueven todo. Ellos mismos parecían fijos e inmutables, pero en realidad eran nexos de vida y sabiduría insondables. Uno le guiñó un ojo y se volvió hacia él. Su tono violeta pálido es modesto en medio del campo de pleocroísmo brillante, pero como la estrella polar, nunca deja de llamar su atención. ¿Y, qué piensas? La voz incorpórea era inubicable como la de Koaru, pero tampoco nada parecido. Mientras que las suyas escondían emociones detrás de una máscara estudiosa perfeccionada durante una vida muy larga, esta era atemporal y efímera al mismo tiempo. Emociones sinceras florecieron con cada susurro y se marchitaron con el silencio. Lo único de lo que Ozpin estaba seguro era de que alguna vez había sido una mujer y que había sido hermosa. Lo que pienso, creo que nada cambia nunca. Las mismas personas todavía están atrapadas en los mismos argumentos sobre los mismos conflictos. Mostrando que a pesar del tiempo, la experiencia, la evolución, permanecemos ineludiblemente encadenados a nuestra naturaleza. Por lo tanto, la pregunta no es qué acciones podemos tomar para cambiar nuestra situación, sino por qué deberíamos hacer algo. Fealdad dentro de tanta belleza, sobriedad del juerguista, crueldad bajo la apariencia de asistencia. El hecho de que estuviera sorprendido por esto solo daba crédito a las fallas de esta vida. Sin embargo, apestaba a sofisma. ¿Por qué entonces? Como alguien que se aferra a la vida, ¿cuál es tu respuesta? La risa de Eldritch como el requiem de un hada llenó la cámara, y Ozpin estuvo tentado de retractarse de su suposición. Espero averiguarlo. Te lo digo, va a estar bien. Frotándose su propia cara de retazos, la enfermera de la escuela fingió revisar el portapapeles para calmar a los nerviosos de primer año que se habían apiñado en su enfermería. El daño es mayormente superficial. Tu amigo tiene un cuerpo sorprendentemente resistente. Por no hablar de un impresionante pozo de aura que en ese mismo momento estaba cosiendo los cortes y abatiendo la hinchazón. De hecho, era la razón por la que la propia enfermera todavía estaba allí, fascinada por un nivel de curación de precisión que nunca antes había presenciado. Si esto fuera una apariencia, es muy posible que esté viendo el comienzo de la carrera médica del niño. Si no fuera así, podría estar viendo el final de su cuenta, ya que todavía no tenía una buena explicación de lo que estaba sucediendo. Tal como estaba, claramente sufriendo de desnutrición y flaco para arrancar, el niño debería haber estado muerto con todos los derechos, o al menos en coma. Que no lo fuera, y en su lugar estuviera murmurando respuestas a través de los labios hinchados a las preguntas de sus compañeros de estudios fue nada menos que un milagro. O tal vez un testamento de voluntad. Alentado por la manada de simpatizantes que inundaron su enfermería y acosaron sus nervios con su preocupación apenas reprimida.
No es que pudiera culparlos, o hacer algo al respecto, siempre que las horas de visita estuvieran vigentes y el paciente estuviera consciente. Tranquilízate o me veré obligado a echarte. Hay otros pacientes aquí, ¿sabes? Lo hicieron. Era difícil ignorar a los miembros de CRDL lamiéndose las heridas en la bahía de al lado. La enfermera suspiró porque él tampoco podía ignorarlos. Volveré enseguida. No estaré lejos, así que si algo cambia, alguien me lo hará saber. Sin ningún reconocimiento verbal, la enfermera se fue a atender a los otros pacientes, sin preocuparse en lo más mínimo de que se siguieran sus instrucciones si fuera necesario. Igualmente seguro de que no lo harían. Que Jauneart tenía un ángel guardián cuidándolo, o algo así. O algo era probablemente el término operativo. Va a estar bien, Ruby. Lo prometo, reiteró Naruto, sintiéndose muy parecido a la enfermera que acababa de irse. Pero también, sintiéndose muy parecido a la persona que estaba tratando de tranquilizar. ¿No estás hablando? ¿Estás molesto conmigo? Investigó después de que no hubo respuesta. Sí, estaba molesta. ¿Con Naruto, por decirle que no interviniera? ¿O consigo misma, por obedecer sin cuestionar? Lo sentiste. Cuando transmití las emociones de Jaune, conocías su conflicto, así como su determinación. Refutando sus pensamientos desprevenidos y esperando no exacerbar las cosas. Eso era solo una fracción de lo que realmente estaba sintiendo. Tal vez era demasiado esperar que lo manejaras, y estás recibiendo una reacción violenta. Puedo soportarlo por lo que soy. La verdad en pocas palabras. No simplemente porque su nuevo cuerpo no respondía a las preguntas químicas y eléctricas tan fácilmente como la carne y la sangre, sino porque hacía mucho tiempo que estaba acostumbrado a tales sentimientos. Ella no se dio cuenta del desliz. Me equivoqué al pedirte que no ayudaras a tu amigo. Lo lamento. Ruby se mordió el labio hasta que estuvo imitando el color del paciente. Nadie más pareció darse cuenta, sobre todo Jaune, que estaba completamente distraído por sus compañeros de equipo, con Nora elogiando animadamente su rudeza imitando movimientos de apuñalamiento. No te equivocaste. Mirando al rubio reírse entre dientes en respuesta, solo para estremecerse ante la acción. Jaune es duro, más duro de lo que nadie cree. Últimamente, cuando lo llamaban para los mástiles, iba con resignación. Incluso si era casi seguro que perdería, se enfrentó al desafío. Tienes razón. Esto es algo que él necesitaba. Tener la oportunidad de probarse a sí misma era algo que había anhelado desde hace mucho tiempo. ¿Quién era ella para negar la suya? Tú también eres fuerte, Ruby. Puedo decir que todos ustedes van a ser geniales. Gracias. Ella reconoció esto, junto con sus párpados que eran como rocas. Sin embargo, incluso los mejores necesitan dormir. Deberías regresar. Estoy dispuesto a apostar que Jaune seguirá aquí por la mañana. Un bostezo salió en lugar de su protesta, y todo este sentimiento se reflejó en una reacción en cadena. Como si fuera un toque de trompeta, marcó el regreso de la enfermera que echó a todos fuera en dos, permitiendo tanto a los visitantes como a los pacientes un merecido descanso. Esa noche Ruby durmió profundamente. Por lo cual Naruto estaba agradecido porque tomó un peso de su conciencia. Ya estaba teniendo bastantes problemas tratando de creer sus propias palabras. Una parte seguía dudando del rostro altruista que mostraba. Preguntándose si, de hecho, no lo había motivado su propia curiosidad egoísta cuando puso a Jaune a luchar solo. De lo único que estaba seguro era de que el chico rubio poseía uno de su especie. O estaba poseído por, dependiendo de quién. Naruto tenía sus sospechas. Su suspiro pasó desapercibido entre los ligeros sonidos del sueño de las 4 niñas dormidas. Iba a ser una noche larga. Fin del capítulo.